Advertencia. Este programa, sus componentes y posibles invitados no tratan de expresar ideas políticas ni religiosas. En este programa solo divulgamos hechos históricos y relatamos leyendas, sin ningún posicionamiento político, ni religioso, ni social. Hace mucho tiempo que se acabó, pero es que hay cosas que nunca se olvidan, por mucho tiempo que pase. Nos ha puesto un WhatsApp nuestro amigo Granadino. ¿Y qué dice? Que podemos contar leyendas de Granada. Hombre, Que como no le haces caso con los petruscos... tengo que bajar a Calahonda dentro de nada porque tengo que hacer uniformes allí. Lo mismo me pasó por ahí por Granada a hacer una visita. Sí, pues, porque me encanta Granada. Te va a recibir mal porque Normal. le prometiste hacer los petruscos. Si es que los petruscos, estoy hablando yo con la doctora Ana María Vázquez Ois, Ujú. que ya ella está hablando Para con... que ella haga- Primero para que me firme el diploma de título. mi... El certificado. Ah, ya está. Claro, como que aprobado, porque es que la mexicana solamente me dijo aprobado. Aprobado, Digo, ya ¿pero está. esto qué es? Tú en vez del grado escolar, como decía chiquito, te has sacado una etiqueta de anís del mono. Y entonces ella va a ser la que va a hablar de los petruscos, que lo va a hacer mucho mejor Sí. que nosotros. Vale. Bueno, pues Un siendo así, poco. pero que se lo debes. Entonces yo no me ha quedado más remedio que decirle, y va a ser verdad que en 2-3 programas, en cuanto me dé tiempo a prepararlo, que vamos a hacer También leyendas. los cascos. La parte de arriba del cuero cabelludo, esa que tienes tan limpita, te patina. Por eso se te caen los cascos. Tiene que ser. Tiene que ser. Así que nada, que te estás enrollando mucho. Tienes que decir, como lo digo yo todos los días, que estamos en Onda Plana Santa Cruz, en el 107.4 Es FM. que me enrollas tú. Y es que, claro, porque podíamos decir, esto es mundo deportivo, No, esto mundo es... deportivo no, no. esto es el balcón de la cadena SOR. No, no es el balcón de la cadena SOR, es... No me cuentes historias, el programa de historia de Onda Plana Santa Cruz. Y vamos a empezar el programa 112. 12. 12. No hay blackjack, solo se juega al cinquillo y la moda es en rojo y amarillo. ¿Te hace la cervecilla esa que te he traído hoy? Esa, ¿eh? Esta cerveza de medio litro Medio está litro. muy bien, pero me gustó más esa que me trajiste aquella vez. Golden Drag. No sé, Sí, estaba... esa se masticaba. Iba a decir acojonante. Esa se mete en un bocadillo y está de No, lujo. no estabas aquí tú, Joaquín, todavía. Estaba todavía en... Estabas confinado. en mi exilio. Estabas metiendo ruido por ahí. No estaba de cuerpo presente. Ahora lo puedo también Sí, meter ruido, ¿no? tenemos aquí, espera, vamos a hacer la prueba, a ver si suena mucho o suena poco. A ver. ¿El torrendo? Sí, suena. Suena. Sí, No. sí, suena fino. El chorizo y el jamón suenan menos. Bueno, pues nada. Es más llevadero. Vamos a Sí. empezar el programa 112, ¿os parece? Pues Que no, vamos. no sois serios, porque Nah. esto tendrá título y tendrá cosas que decir y que hacer y que esas cosas, Pues ¿no? sí, vamos a ver. El título ha sido esta vez Historias romanas e historias del Este y Santa Cruz 1927. Ahí. Una rima forzada. Hay que echarle Lo- imaginación. Lo que tú digas, forzado, Bueno, forzado. A mí me parece muy bonito. Muy Muy bonito. bonito. Ahí. Vale. Muy bonito. Claro que sí, Ani- lo hemos hecho nosotros. Hay que ver, Echa hay que ver Rafa. los que entendéis sacáis puntato. Claro que sí. Claro, claro, sí, hombre, yo espero una rima sonante, Y pero te he bueno. dicho entender en el buen sentido de la palabra, que Sí, sabes sí, tú que la sí, palabra sí, entender sí. tiene mucho sentido. Muchos entendimientos. Bueno, pues nada, vamos al tema. Vamos al lío. La romana. ¿Qué tenemos de romana ¿Quién hoy? es? La romana es... No voy a dar pistas al principio. Vale. ya- Sí, hombre, porque Pero no? se llama, vamos, le dieron el título de Augusta. Que no a todo el mundo le daban el título de Augusta, De Augusto. o Augusto. A mi padre le han dado el título de Agustín. Tu padre es que, viniendo de Hasta la la vida familia que con él. viene, Claro, claro. hoy vamos a hablar mucho de las familias, de la tuya y de la mía, ya te lo contaré. Vale. Y nada, una mujer que ya me diréis vosotros al final de la sección si es importante en la historia o no. Vale, bien. Si lo he escogido es que seguro que algo tiene. algún Augusta. puntito tiene. Vamos a ver. Muy bien. La parte final del título del programa es Santa Cruz 1927. 27. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Rebuscando entre mis papeles de estos que de vez en cuando tengo por ahí, me apareció una lista de oficios y de profesiones de nuestro pueblo en 1927. Eso me encanta a mí. eso. Entonces ahí están todos los... Más o menos es de la edad de nuestros bisabuelos. Nosotros somos cincuentones, para los que no nos conozcan mucho. Unos más cincuentones que otros. Y no Centrados quiero en mirar a nadie. 50, otros no. Y entonces, pues nuestros padres, abuelos, estamos hablando bisabuelos, época 1927, Alfonso XIII reinando en España, Ujú. y tenemos toda la gente que trabajaba en Santa Cruz en uno u otro oficio.
aprovechando eso, pues vamos a hacer una especie de documental qué pasaba en el mundo en esa época, qué pasaba en España y qué pasaba en Santa Cruz. Noticias de Santa Cruz de esa época. Qué Estoy interesante. deseando. Sí, Y aparecen personajes que a lo mejor a los que no son santacruceros pues les va a resultar esto un poco monótono, pero a los santacruceros a lo mejor anda, Llega pues la era ese, fibra, anda. llega la fibra. Bueno, así que Santa Cruz 1927 y Joaquín nos trae una maravilla. Nos vamos en plan cosmopolita, en plan actualidad, cosa que no parece que no encaja mucho con nuestro programa, pues aprovechando todo el tema que tenemos de Ucrania, digo, oye, ¿y por qué no conocemos un poquito más de la historia de este país que nos resulta tan lejano y tan desconocido? Y bueno, pues a ver si podemos aportar un poquito no de luz sobre el tema, pero sí, bueno, conocer un poquito Sí, la conocer historia un de cómo ha poquito llegado el- hasta aquí. De Ucrania, cuando dicen Ucrania, como se diga. 1 point. 1 point. Y luego gana siempre. ¿Que ganan en Ucrania? España no, desde No, luego. pero los del este, Azerbaiyán. Se empiezan a votar entre 12 ellos, point, 12 Estonia, Letonia, Lituania, Bielorrusia y, Claro. y ganan. Y luego gana la Antonia, es la que más gana. Bueno, pues entonces tenemos buenos temas, Vamos tenemos a ver. tiempo para desarrollarlos y vamos a empezar nuestro programa 112. Voy a ponerte la perla negra en cuanto quieras. Pónmela ya. Hace mucho tiempo que se acabó, pero es que hay cosas There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my... Pues esta mujer fue emperatriz de Roma. Fue emperatriz de Roma y si no es la primera en serlo, es una de las primeras arqueólogas de la historia. Arqueóloga, qué bonito. Arqueólogas. Oficio chulo. También es santa. Y por ello es la patrona de los arqueólogos, de los conversos, de los divorciados Ah, mira. y de los matrimonios difíciles. Así que si perteneces a uno de estos grupos, como nuestro amigo Joaquín, Y algunos más que no quiero mirar y algunos más que... varios, pero... pues te damos la enhorabuena porque hoy vas a conocer algo más de Santa Elena de la Santa Cruz. Elena. O si te gusta la historia de Roma, pues hoy conocerás a Flavia Julia Elena Augusta. O simplemente Elena de Constantinopla. De Elena se sabe que nació sobre el 250 después de Cristo en la actual Anatolia, en Turquía, y que era de origen muy humilde, aunque bueno, hay quien dice que Elena era hija de un legendario rey de Britania, pero eso de cierto solo tiene las ganas, que fuera así, del que hizo esta suposición. Nos cuenta el historiador Juan Eslava Galán que Elena era soldadera. Y eso traduce. Pues no es que estuviera soldando ni nada de esto, es que era prostituta. Ah, Si lo dice Don Juan, es que va a misa eso. eso es como chiste. Dice, mi madre es sustituta. ¿Y qué es eso? Que dice que trabaja en una esquina. Dice, no, eso es prostituta. Dice, no, la prostituta es mi tía. Mi madre va a hacer el... Sigamos. Sigamos, bueno, pues trabajando como prostituta, pues así conoció al militar Constancio Cloro, que quedó prendado de la belleza de Elena. Y la leyenda, aquí entramos en la leyenda, nos cuenta que tanto Elena como Constancio llevaban, en el momento de conocerse, llevaban un brazalete. Y el militar, pues lo tomó como una señal, como que deberían de estar juntos. Y así pasó. Sobre el año 270 después de Cristo, los dos enamorados se casaron. Pero a ojos de la sociedad de la época, pues Elena sería vista como una concubina, que se comportaba como una esposa, y esto era debido a la diferencia de la clase social que había entre cada uno. De esta relación
nacería un niño, al que pondrían el nombre de Constantino, y tanto él como Helena acompañarían a su padre y esposo en todo momento por todo el Imperio Romano en misiones y batallas. En el 289 Constancio se encontraba muy próximo al futuro emperador Maximiano, y este futuro emperador pues propuso a Constancio gobernar juntos el imperio. Constancio sería nombrado César cuando Maximiano fuese emperador, pero este futuro emperador pone una condición a Constancio: debe de repudiar a Helena. Un César no puede estar casado con una mujer de tan baja clase social. Ante suculento pastel, pues Constancio repudia a Helena, y tras el divorcio, a Helena no se le conoce ni amante ni prácticamente nada de su vida. Lo que sí se sabe es que se dedicó plenamente a su hijo, hasta que Constancio le reclamó. Constancio, sin embargo, tras divorciarse de Helena, se casaría con Teodora, que era hija de Maximiano. Me he liado. Tú sigue. Pues esta pareja tuvieron 6 hijos. Constancio al final fue César y luego emperador del Imperio Romano Occidental. Pero en el 306 muere, y antes de morir, estando en su lecho de muerte y con el consentimiento siempre del ejército, pues legó todo su poder a su hijo primogénito Constantino. Y la primera orden que dio este es que llevaran a su madre a su lado. Constantino la elevaría a Augusta, la hizo emperatriz de Roma, título que compartiría con su nuera. Y los acontecimientos se van sucediendo, y en el año del 312 ocurrirá un hecho que cambiará el mundo. Nos encontramos a finales de octubre del 312 después de Cristo, en las proximidades del puente Milvio, en Roma. 2 ejércitos van a enfrentarse. Por un lado está el emperador Magencio, por el otro el emperador Constantino, el hijo de nuestra protagonista. Y antes de la batalla, pues Constantino estaba descansando en su tienda y tiene un sueño. En ese sueño nos volvemos a adentrar en la leyenda. Nos cuenta que el mismísimo Jesús el Nazareno se le aparece y le habla y ordena al joven emperador que tiene que grabar las iniciales de Jesús en los estandartes de guerra romanos. Y le muestra una imagen que era la cruz sobre el disco solar, y le da un lema: con este símbolo vencerás. Gracias a este sueño onírico o no, pues Constantino se impuso en la batalla a Magencio e hizo que la vida para los cristianos diera un giro de 360 grados. Roma pasaría de perseguir esta religión a abrazarla. Perdona. Dile. 180 grados. Que si das 360 vuelves al mismo sitio. Pues 180 grados. Y se dice mucho lo de 360. Sí. El caso es que era la nueva fe que había hecho ganar al emperador Constantino. Y era la nueva fe que hacía ganar guerras. Y Helena, pues fue la primera emperatriz cristiana.
se convirtió como tantos y tantos romanos lo hicieron. Y en el 326, cuando ya contaba con unos 76 años de edad, pues Helena tuvo una necesidad espiritual de viajar a Palestina. Quiso encontrar, quiso ver y quiso tocar el madero donde Cristo entregó su vida por todos los hombres. Así que organizó el viaje y hasta Jerusalén, que se nos fue. Su búsqueda empezó mal porque estaba preguntando a los cristianos y los cristianos no tenían ni idea. Con estos resultados tan negativos, pues empezó a preguntar a los judíos. Y aquí nos volvemos a meter en la leyenda. Y la leyenda nos dice que conoció a un tal Judas, el cual le contó que para privar a los cristianos de su símbolo, tras la muerte de Cristo, pues arrojaron las 3 cruces del Calvario a un pozo y éste le llenaron de tierra. Este tal Judas le indicaría el lugar y rápidamente Helena mandó cavar en ese punto. Y las excavaciones dieron sus frutos. Encontraron 3 cruces. Pero ¿cómo saber si una de esas 3 cruces era la de Jesús? Pues nos sigue contando la leyenda que por la zona había una cristiana moribunda. A esa mujer, Helena la hizo de que se pusiera encima de la primera cruz. Aquí no pasó nada. Como no pasó nada, dijo, pues ponte la segunda. Ni se murió ni sanó. Nada, no pasó nada. Ponte la segunda. Se puso en la segunda. Nada. Pero en la tercera se produjo el milagro. La moribunda sanó. Y como dice el dicho, a la tercera fue la vencida. Helena había encontrado la vera cruz. El madero fue cortado en 3 trozos, los cuales uno se quedó en Jerusalén, el otro se envió a Constantinopla y el tercero a Roma. Este de Roma se encuentra actualmente en la Basílica de la Santa Cruz de Jerusalén. Finalmente, Helena moriría sobre el 330 con unos 80 años de edad. Sería santificada en el siglo IX y desde entonces cada año pues se la venera el 18 de agosto. La importancia de Helena en la historia es que parió y ayudó a Constantino, a su hijo, a que el mundo cambiara el paso. Porque el mundo es lo que es hoy gracias a ese sueño, antes de la batalla de aquel mes de octubre del 312. Lo que hubiéramos llegado a ser sin ese sueño se puede suponer, pero ni lo sabremos nunca. There ain't no grave can hold my body down. Lo de las maderas de la cruz dio mucho juego. Hay un trocito también Un bastante bosque. hermoso en Santo Toribio de Liébana. Hay otro trocito. Fue la primera que se puso a buscar las reliquias. También encontró. Por eso lo de arqueóloga, claro. Claro, se puso a poner, derrumbó el templo de Venus, de Romano que había donde allí. dijeron, porque, hacía 300 años que
que Roma pasó por allí, seguía estando allí. No seguía estando Roma. Sí, pero no tenía nada que ver esa Roma con la Roma de Cristo, de Jesús, de Nazareno. Sí. Entonces, el Monte Calvario, pues no se sabía espacio ni aquel, dónde estaba. vaya Entonces usted a saber. dijeron, pues aquí parece ser en el supuesto Sí, el Monte donde, Calvario. donde estaba Venus, donde estaba el templo de de estaba el Venus. templo de Venus, pues está supuestamente puesto allí y lo hizo derrumbar y se puso a excavar allí. Sí, he visto que bicheando por aquí mientras hablabas que fue un 3 de mayo cuando se supone que encontró la cruz. Entiendo yo que por eso celebramos las cruces de Las mayo. cruces de mayo. En Granada, por cierto, Claro, muy celebradas. muy Muy celebrado. celebrado. Esta mujer, la verdad que, pues eso, pasó de ser muy humilde a llegar a emperatriz de Roma y ayudó mucho a su hijo Constantino. Era una mujer con bastante poder. Augusta no me suena que fuera la primera, porque es que terminó hace poco las novelas de Santiago Posteguillo. Una se llama Yo Julia, que era Julia Donna, la mujer de Vespasiano, que es El inventor de la Vespa. el mismo. Que es un poquito anterior a Constantino, ¿sabes? Y esa ya fue nombrada Augusta. No, ¿sabes? No, O sea, lo que es la primera. Lo que es la primera Augusta cristiana. Cristiana, sí, seguro. Claro. O sea, no es que fuera la Claro. primera Augusta, no. Es la primera Augusta, la primera emperatriz que Sí, fue cristiana. que se hizo cristiana. Sí, claro, pues, Porque su hijo fue el primer emperador. No se bautizó. No se bautizó, Constantino- pero sí fue el cambio de paso, la que dices tú. Exactamente, es que gracias a ese sueño, gracias a que puso esos signos en los estandartes y dijo que porque era la religión de moda por aquella Era época. reconocer la realidad social de su gente. Al final, digamos que los antiguos dioses se había quedado para una élite y para la gente del campo, pero en sus tropas yo entiendo que levantar la moral era porque la mayoría eran cristianos. No, eran de Mitra. Los Sí, soldados eran los soldados estaba el eran- culto de Mitra. Lo de que, Mitra lo, que, estaba pa- muy lo que extendido. pasa que, bueno, pues le dio como si fuera un empuje y ya sabes que los romanos no... Se nos dice de que perseguían a los cristianos porque eran... porque eran un dios y tal y cual. No, porque Porque es que los romanos aceptaban todos los dioses. sí, pero Porque si, podría ser bueno, si son buenos para ellos, también son buenos para mí. si considerabas al emperador un dios. Ahí está. Y Entonces, como los cristianos no lo admitían aceptaban. nada más que un único dios, Exactamente. admitían las religiones politeístas, pero no las monoteístas. Les hubiera pasado lo mismo con los árabes o con ¿sabes? Cualquier religión monoteísta, o con los judíos, ¿sabes? Pues aquí Constantino cambió el paso y bueno, ganaron la batalla y tras la batalla, pues ya los cristianos fueron vistos de otra manera. Sí, religión oficial del Estado. Pues muy interesante. Otra Muy bien, más muy bien. para No me cuentes biografías. Muy bien. ¿Eh? ¿Y qué hemos puesto hoy? Hemos puesto Ayer. Nicolás I. Es el próximo que nos llega. zar. El zar El Nicolás último I. zar. Hemos puesto, escucha, no, Nicolás I es el de la semana que viene. Ah. Hemos puesto a uno de los grandes. Espérate que me acuerdo, ahora mismo no te lo tengo que mirar, no lo tienes tú por ahí, pero un gran militar español que lo teníamos por ahí y que ahora mismo tendría que mirarlo porque como Don Álvaro de Bazán. ¿puede ser? Efectivamente. Ahí está. Hombre, Oye, pues vienen y de perlas lo que os comentaba antes. Albertito, Sí. Alvarito. Alvarito. Fuera Alvarito. de micrófono. Este lunes es el Día Internacional de los Tercios. Hay una asociación que se llama 31 de enero Tercios que organiza un montón de actividades aquí en Madrid, que se va a crear ¿cómo era? Un crowdfunding, bueno, sí, una colecta. una cuestación, una cuestación. Exactamente, para erigir una estatua conmemorativa de los tercios. Habrá alguno que se pueda asustar porque habrá visto las banderas de la cruz de... Claro, Más de que- Borgoña. vamos a ver, habrá alguno que se habrá asustado, claro, habrá sí, dicho, sí, "Ya están una haciendo más. aquí". Coincide que Vox se ha traído a toda la florinata de la ultraderecha europea hoy a Madrid. No tiene nada No que tiene ver. nada que ver. Estos Pues están eso. en la antigua plaza del Ayuntamiento de Madrid, donde está la estatua de Bazán. de Álvaro de Bazán. Así que, bueno, pues nada, pues uno más para sumar, que vamos bien, vamos ya por el programa de No me cuentes biografías, el 50 y tantos, sí, o sea que Sí, nos van saliendo cosillas. La Poquito a poco. chata va arrasando, ¿eh?
la biografía. Va sumando. La ¿no? chata arrasando. Y el último programa, el anterior, el de Octavia y de Juan Inés de la Cruz, en visitas de internet, por lo menos a la comunicación de Facebook, está muy arriba, está bastante arriba. Y cuando viene nuestra amiga pues y tu mujer, Gemma. cuando tengo un rato para preparar el programa, porque no tiene nada preparado. No tiene nada preparado. Vamos a ver, dedícate tú por lo menos a hacer la comida durante una semana, hombre. y a pasar la mopa. No he pisado por mi casa, sí, Claro, llevo una por semana eso. casi sin pisar. Vino muy Va a ser eufórica, muy... y ya perdió fuelle. Oro, Ha perdido vale. fuelle. Gema, te estamos esperando. Meet me in the middle of the air, and if these wings don't fail me. Bueno, vamos al lío. Santa Cruz 1927. Te va a gustar, Pacheco. Te lo digo, te va a gustar. Ya Me toca de cerca, creo. Sí. Por cierto, antes de que me lo digas, vamos a nombrar muchos apellidos santacruceros. No he encontrado ni un solo belinchón. Ni uno solo. Porque son de Belinchón. Estábamos en el otro pueblo. Exactamente, todavía, claro. es Belinchón viene seguramente de Zarza de Tajo, que Claro, hay muchísimos. Exactamente, de la zona Cuenca. Y en 1927, entre la A lo gente, mejor todavía no había belinchones. No habíamos venido por aquí. Pachecos Pues tampoco. puede ser. No, Pachecos no. Pachecos no. O que eran jornaleros y no tenían un puestecillo. Sí, un oficio. Yo, manual, yo, exactamente. por parte de Ruiz, sí, porque Sí. le pregunté el otro día, sabiendo yo que ibas a hacer tú esto, se Esto, lo pregunté a mi madre. pues y esto me dijo- se lo va a tener que oír tu madre. Y me O sea, dijo mi madre, digo, ¿los Ruices son de aquí de toda la vida? Dice, sí, de toda la vida. Y yo pensando, digo, al final va a tener nuestro queridísimo, que no me acuerdo del nombre, ¿cómo se llama? Masi. Masi, va a tener razón, porque le pregunté, ¿es posible que yo esté casado con un familiar? Sí. Porque mi suegro se llama Ruiz. Ujú, claro. Y dice, pues puede ser. Puede no ser. te digo nada. Sí, no, es igual. ¿Y que- dónde está Masi que no viene? Eso, también, vamos a darle un toque. Pues hoy me he permitido un dispendio musical que hombre, os va a sonar, mira. Esto empezaba algo así como diario de noticias de el parte de Radio Nacional. No tiene nada que ver con 1927. Bueno, tiene un poquito que ver. Radio Nacional empezó a funcionar en 1924. Entonces casi que estamos en la época de la fundación de Radio Nacional. Contemporáneo. Esta música es mucho posterior, pero bueno, es más posterior. Pero bueno, me gustaba a mí empezar Sí, con sí. con esta cosilla. Evoca tiempos pasados. Bueno, os cuento lo que vamos a hacer. A ver. 1927. Os cuento más o menos algunas noticias, no todas porque sería muy... Además creo que me voy a ir muy largo hoy. Cosas que pasaban en el mundo en ese año. Luego cosas que pasaban en España. Y luego cosas que pasaban en Santa Cruz de la Muy Zarza. bien, muy bien. ¿Vale? De lo grande a lo chico. De lo grande a lo chico. Vamos a ver. Bueno, pues en el mundo, en 1927, el Reino Unido produce la primera emisión de la BBC. La famosa BBC, en 1927 empezó a funcionar. También los Estados Unidos, ese año se les ocurrió, fíjate, no lo han hecho nunca en la vida. Y supieron que después de la BBC viene B, C, D, E, F, G, ¿no? Claro, y que es BBC, sabes que es bodas, bautizos y comuniones. O sea que No estamos, puedo, hoy no puedo. estamos hoy de chiste fácil. Las cervezas. Ay, señor. Ay, madre mía. Dame un queso de esos del Hala, curao. eso. No, del curao, El curao. Ah, vale. ¿Ya puedo seguir? Sí, sí. Bueno, pues a los Estados Unidos, que decía que no se les había ocurrido nunca ni se les ha vuelto a ocurrir, invaden un país. Invaden en este caso Nicaragua. Sí, hasta que le pillaron Así tranquillo. que, en el tema del cine íbamos Pero bien. de ahí salieron escaldados. Sí. En el tema del cine fuimos muy bien, porque ese año se estrenó ni más ni menos que Metrópolis, la de Fritz Lang, la famosa Metrópolis, la del robot y demás. No la he visto nunca, pero sí he visto. Sí, algún- es muy conocida. También en 1927, y esto te va a gustar, Joaquín, se descubre el testamento hológrafo de Hernán Cortés, el conquistador de México. Qué bonito. Vamos, he dicho Qué conquistador porque bonito. lo pone aquí, no. Sí. ¿Vale? Pues ese año fue. También en Nueva York se presenta el cine sonoro y unos meses después se proyecta El cantante de jazz, que es la primera película sí. en cine sonoro. ¿Vale? ¿Qué más cosas ocurrieron? Pues Australia dice que su nueva capital es Canberra, que hasta entonces no lo era. En China hay un terremoto que se lleva... no se notó mucho, murieron nada más que 200.000, o sea que No, como nada, ni- una cosilla entre chinos, eso se quedó en nada.
Y también empezó a haber movida en Rusia. Echaron a Trotsky del Partido Comunista y Lenin asumió casi el control absoluto de la Unión Soviética y pasó lo que pasó con Lenin. O sea Vladimir. así que nada, bueno de eso Vladimir. así estaba el mundo en 1927. Pero ¿y en España? ¿Qué pasaba en España? Pues mira, en España teníamos en la cumbre del éxito a Blasco Ibáñez. Blasco Ibáñez estrenaba una novela que se llamaba A los pies de Venus. Se pone a la venta en 1927. También en Barcelona debuta ni más ni menos que doña Concha Piquer. También tenemos un... Esto ya empieza a sonar más. Sí. Tenemos un boxeador en Estados Unidos durante todo ese año y el año siguiente que se dedica a dar palizas a todo el que se le pone por delante. Se llamaba Paulino Uzcudum. Y en este caso, durante 1927, aparte de otros, le pegó un trastazo y le ganó a un danés que se llamaba Hansen. En Cádiz se vota Dundum Pacheco era más para allá, ¿no? Era, sí, es más cercano. Esto también nos va a sonar. ¿Conocéis el Juan Sebastián Elcano, el buque escuela? En 1927 se votó. Anda. Así Jesús, ya va camino de 100 años. Sí. Desde entonces lleva por ahí por el mundo Lo apunto para un programa. dando vueltas. Y lo que es más, esta nota sí que es muy importante porque da pie a toda una generación de escritores. Antonio Machado en 1927 es elegido para ocupar un sillón en la Real Academia Española de la Lengua. Y de ahí la generación del 27, con Machado, con Alberti, etcétera, etcétera. España y Portugal inauguran una línea aérea Madrid-Lisboa-Sevilla. No había muchos aeropuertos por entonces. ¿Por qué? Entre otras cosas, Alfonso XIII, que era el rey que teníamos, decreta la creación de los aeródromos de Madrid, de Barcelona, de Valencia, de Sevilla, de Alicante, de Málaga, de Burgos, y en diciembre de 1927 la compañía Iberia, que empezaba a operar unos meses antes, realiza el primer vuelo comercial entre el aeródromo de Carabanchel, fíjate tú ahora si tienen que aterrizar en Carabanchel, y con destino a Barcelona. Por último... Luego sería Cuatro Vientos. Sí, no sé cómo en aeródromos me pierdo un poquito, pero ya claro, en Carabanchel aparcan allí, aterrizan en la azotea de mi hermano, que vive en la avenida Manzanares. La Cierva estaría por ahí, porque el de Getafe se estaba hecho, porque esa es la cuna de la aviación. Y por último, para terminar esta, Joaquín, te va a sonar, en 1927 en el norte de África finaliza la guerra que España mantenía contra los marroquíes. Todo eso teníamos en España. Por aquel entonces, Santa Cruz de la Zarza era un ayuntamiento que tenía 5.382 habitantes. Estamos, pues como ahora, un poquito menos más, ahora tenemos. Un poquito menos ahora, pero sí, hemos estado... Sí, por ahí. Tuvimos una época un poquito más alta. Ya existía, aunque no en muy buenas condiciones, porque era una carretera de tercera, la carretera de Ocaña a Tarancón. Y nos seguía bañando. En medio estamos aquí. Claro, nos seguía bañando el río Tajo, igual que ahora. En eso el río no se ha ido a ningún sitio. Y la feria, que ahora sabéis que es en agosto, era el 21, el 22 y el 23 de septiembre. ¿Vale? ¿Tan tarde? Sí. Jesús. Y la tuvimos en octubre durante un tiempo, porque la Virgen de Rosario se celebra en octubre. Claro, la Virgen del Rosario es el 7 de octubre. Entonces luego se cambió, se puso 21, 22, 23 de septiembre, se volvió a cambiar, se puso el 1, 2, 3 y 4 de septiembre. Sí, se cambió el 27 porque explosionó el barril. Digamos que esa fue la excusa, porque no venía muy bien ponerla en esas fechas. Y se puso al 1, 2, 3, 4, que es lo que hemos vivido nosotros. Sí, y luego ya se pasó, porque también los forasteros no en septiembre ya curraban, pues se pasó a agosto para que los forasteros también. Eso ya lo hemos vivido nosotros. También. Sí. Por que entonces, en agosto sigue igual la cosa porque hay gente que se aprovecha para irse de vacaciones. Exactamente. Por entonces, decía, por entonces era alcalde de Santa Cruz don Juan Palomo. Ahora cuando os cuente noticias vais a ver que hay más alcaldes, porque seguramente pues el que estaba de guardia en ese momento, que sería el teniente de alcalde, el tercer concejal, etcétera, etcétera, también firman como alcaldes. Hacía las veces de... Exactamente. Tenemos como secretario interino, porque el titular está de baja por una enfermedad, a Cirilo Gómez. Y el juez municipal es Félix Avia. Os suena Félix Avia, ¿no? No es nuestro maestro de toda la vida, es su padre, que era abogado. El fiscal era Leopoldo Jimeno, el secretario Nicolás López Loriente. Teníamos dos curas, uno en San Miguel y otro en Santiago, que ahora os diré. Y bueno, pues había un chorro de profesiones, de oficios, de tiendas. No os voy a decir todas porque es una lista muy larga, pero sí que algunas de las más conocidas o las más peculiares. Por ejemplo, había bastantes abacerías.
¿Qué es una bacería? sí. Eso iba a preguntar yo. ¿Qué es una bacería? Pues es una tienda donde se vende legumbres, donde se vende arroz, donde se vende producto que no es ni congelado ni fresco. Es decir, pues eso, cereales, judías, el aceite, vinos seguramente también. El algunas. supermercado de la época. Exactamente, lo que luego hemos llamado ultramarinos. Ultramarinos. Exactamente. Bueno, pues ahí, entre todas las abacerías que había, pues había una que era de María Rivas, otra que era la cooperativa de un sindicato agrícola que había, otra que era de Juan Cruz, de Amadeo Fuentes, una viuda de Benjamín Hijón y un tal que a lo mejor os suena un poquito porque en Carlops ha llegado muy lejos, Librado del Oriente. Anda. El padre de los librados, Sí, sí. el de padre de Librado del Oriente, actual dueño de Incarlopsa, tenía una abacería. También tenía, pues bueno, Félix Muñoz, Luis Arriba, etcétera. Teníamos 3 abogados: don Félix Avia, padre, y Joaquín del Pozo, el apellido del Pozo sonará, otro de los ricos del pueblo, y Cándido Sánchez. Aceite, y aquí nos va a dar una pista de una de las empresas que todavía funcionan más antiguas del pueblo. Teníamos los molinos de Joaquín Pozo, luego la familia Rodríguez tenía otro, José Joaquín Silva, Silva. el padre de los Moreno de Padre Silva, los Silva. y ya funcionaba la sociedad cooperativa La Unión. Por lo Sí. tanto, en En el 1927 27 ya se... sí, ya teníamos Ya estaba la la Unión. cooperativa formada y ya está. Teníamos albañiles, entre ellos Florencio Escamilla, los Oteros, los hermanos. Los Escamilla. Los joder. Escamilla y los Oteros ya eran albañiles. Ángel Gregorio y Valeriano Otero, que luego han sido pues Rafa Oteros y demás, ya eran albañiles sus padres. Y Carmelo Trigo, también padre, también era familia de... Todas estas familias han continuado el oficio en la historia, fijaros, que estamos hablando, ya digo, de los bisabuelos. Había un solo bar. Eso no significa que no hubiese más sitios donde echase un chato, pero como bar solo estaba el bar ideal. Me imagino que habría... Entonces, Serían ¿los otros qué tabernas. eran? Tabernas. Ahora os cuento más. Barberías, había 7 barberías, entre ellas la de Francisco Villarreal, nuestro actual director de la banda de música, su abuelo. ¿Ah, sí? Ah, sí, claro. Mira, mira. Había cabrerías, había Cabrerías. cabrerías, que era pues eso, gente que tenía rebaño de cabras. No sé si tengo muy alta Para la vender música, leche. voy a bajarlo un poquito, que me está sonando a mí. Y además de bares había cafés. Una cosa era el bar y otra el café. El café tenía uno el Círculo de Labradores y Artistas y otro Pedro Vizcaíno. Este Pedro Vizcaíno nos va a salir más veces. Por qué? eso lo de los cafés, lo de la cafetería de toda la vida de Sí, aquí. claro. Sí, sí. Sí, sí, Un el poquito café es un sitio un poquito más amplio donde se reúne la gente no solo a echarse un chato de vino, sino digamos que son los De más precursores nivel, por de los decirlo casinos, así. los precursores de los El casinos. precursor del casino. Claro, el casino como sitio de reunión. Sí, bueno, los cafés ya hemos Sí, visto sí, sí. a Valle Inclán, los cafés Exactamente, los sí, famosos cafés de Madrid, donde efectivamente. Quiero hacer hincapié en el nombre de Pedro Vizcaíno porque es también el dueño de la fonda y también es el dueño, que es muy curioso. la fonda de aquí de la plaza. No lo sé exactamente, pero creo que no era. Este Pedro Vizcaíno Puede tenía ser ahí arriba. la fonda, no, Yo justamente allá abajo en San Antón, donde ahora está Decopris, toda esa zona. ¿Ah, sí? Ahí estaba esa fonda. Sí, fíjate, no aparenta allí, pues No. allí. Pues este Pedro Vizcaíno tenía el café, tenía fonda y además tenía carruajes que hacían iban hasta la estación de tren, que fijaros que ahora podemos ir andando, pues entonces hacían carruaje al precio de 50 céntimos el asiento. Así que tú podías que te llevas el tren y te subían las cosas a 50 céntimos. ¿Vale? Más cosas que teníamos. Carnicerías, otro de los negocios que seguramente sea más antiguo del pueblo y que sigue vivo. Había un tal Baldomero Álvarez, Anda. Ay, por ¿eh? Dios. que no Qué es bueno. el abuelo de nuestro Baldomero el que tiene la tienda de joyas, es el abuelo de su padre, es decir, el padre del Baldomero, que nosotros hemos conocido como carnicero. O sea que son 4 generaciones de Baldomeros. ¿eh? Ya existía entonces la carnicería de Baldomero. Hay otras como la de Benjamín Hijón, esta es la carnicería de la calle Mayor de los Hijón de Luis, y otras, bueno, José Raboso, etcétera, etcétera. Carpinterías, y aquí os va a sonar el nombre, Melitón Gallo. ¿A qué os suena? ¿A qué lo hemos dicho aquí otras Melitón veces? Gallo, sí. Director de la banda de música. Pues tenía una carpintería. Otros eran Lucio Ese, Cajas. ese que se casó era más Ese, que exactamente. Melitón. Melitón y la Virginia. Sí. ahí está. Pues tenía una carpintería. Un 10 para mí, profe. 10, un 10, venga. Y además las carpinterías también hacían carros. Era el vehículo Claro. de entonces. De Por lo tanto, locomoción. gente que tuviese carpintería y hiciese carros, había por lo menos 12 o 13 negocios. Teófilo Cámara, Telesforo García, Benigno Cajada, José Marín, Manuel Marín, Miguel Martínez, Pedro Martínez, José María Pulido, todos esos hacían. De eso
o las fotos que está poniendo ahora en el Facebook Delfín. hay fotos donde salen haciendo unas ruedas enormes, me imagino que sería de Sí, eso. ahora está poniendo fotos de los años 60, pero estamos hablando de los 20, pero es que era lo que había que hacer, claro. Sí. No había talleres mecánicos de coches, porque No había coches. pero de carros, pues tantos como ahora. Bueno, hay droguerías, dos. Una de Genaro Arcos y otra, y esta es muy curiosa, de Rafael Caballero. La de Rafael Caballero es la tienda de la tía Eulalia de toda la vida, de ¿sí? la calle Mayor, que era, claro, porque don Rafael Caballero, además de tener la tienda esta de la droguería, era el practicante. Entonces tenía los dos trabajos. Practicante y su tienda de droguería, la tienda de la Eulalia, que ahora es Floristería Rossi. Además que tenía una cara a mí me recordaba siempre así una mujer así muy amable, muy... Siempre sueña, siempre la recuerdo yo, sí. Bueno, pues nada, sigo. Electricidad, estancos, farmacias. Francisco Ruy Pérez. ¿Os suena el apellido Ruy Pérez? Ruy Pérez, hombre. Inocencio Ruy Pérez fue luego... Mi maestra de segundo. También María Ruy Pérez es hermana de Inocencio Ruy Pérez, que fue... Ruiz Pérez también tiene que ser familia mía. No, porque esto es un apellido contracto. Vale. Y entonces, pues no tiene por qué ser los mismos Ruices, pero bueno, Pero bueno. En este caso sí. Teníamos jefe de la estación ya, don Andrés Correa. La fonda, como os he dicho, Ahora ya vizcaíno. que nos quedamos sin estación. Claro, ya ahora nada. Y los ganaderos, esta es familia de mi mujer, son los García. Estos eran García Secas, Cirilo, Zoilo. Y estos, además de tener eran ganaderos, también hacían quesos. Ahora ya os lo diré. Y también tenían ganado, pues gente pudiente, como José Joaquín Silva, o Cándido Peña, o Gabino de la Osada. Estos eran la gente de pasta, que ahora te contaré, ya verás, las ventajas que tenía ser gente de pasta. ¿Y quién era gente de pasta? Tu familia seguro. No, mi familia estaba metida en política, pero no era gente de Los pasta. míos no, que no salen. No sale. Bueno, sigo. Guardicioneros, que eran los que hacen los atalajes para las mulas, y eso había 4 o 5. Eran García, eran Gil, Pérez Fausto, Felipe Villar. Harinas, el que vendía harinas era Tirso Abril, que luego los Tirsos han vendido frutos secos, tostaderos, etcétera. Pero fábricas, y aquí nos vamos a hacerle una mención a nuestro amigo Ciro, estaban la Imperial, la Ideal, también los Peña Avia, que también son familia de Don Félix, tenían fábrica de harina, y Severo Hijón, que era otro de pasta. Herrerías, otro de los negocios que perdura en el tiempo, Domingo Arias. Los Arias siguen siendo herreros. Y también estaban, en este caso, este nombre no va a sonar a herrero porque va a sonar a otra casa. ¿Os suena Bonifacio Loriente? Sí, claro. Por el cine Boni, el cine El Oriente. El cine del tío Boni. Pues mira, pues empezó como herrero y terminó haciendo cine. Y otro que empezó como herrero era un tal Rafael Navarro. Qué casualidad, yo me llamo Rafael. Ándale. Y de segundo Navarro. Era mi bisabuelo, que era herrero. Bueno, fue muchas cosas antes de herrero, pero fue herrero y además bodeguero. Ahora os lo diré. Si es que templario, luchador. Ahí en Cuba. Bueno, bodeguero y templario va unido. Los párrocos eran don Dionisio Portilla, que era el de San Miguel, y ahora os diré una noticia que hay sobre ellos, y don Prudencio Ruiz, que era el de Santiago. Esos eran los dos. Los médicos también son muy conocidos en Santa Cruz, y todavía hay gente que habla de ellos. Eran don Hilario González, que era el padre de don Julio. ¿Ah, sí? Ostras. Hilario González. Sí. Ignacio Llorens y Juan Tamariz. Juan Tamariz era un médico que tiene aquí todavía algunas... ¿El de la magia? El apellido es el mismo. Claro. Pero si subís por la avenida... Y el apellido, y el nombre, Juan Tamariz. Sí, te coincide. Si subís por la avenida de Castilla-La Mancha, antes de doblar hacia la calle de los Pozos, hay un solar ahí vacío. Sí. Ese solar es de la familia Tamariz. Y algún chalet más que hay por ahí enfrente de la carnicería de Baldomero. O sea que este hombre tiene por aquí todavía tuvo posesiones, o sus herederos en este caso. Sí. Venga, voy acelerando, que me queda todavía un rato y os quiero contar muchas noticias. Posadas 2, Cándido García y Elías Verdugo. El practicante, ya os he dicho quién era, ¿os acordáis? Don Rafael Caballero. Eso es. Y luego los propietarios. Esto de propietarios son la gente que tenía tierras. A lo mejor os suena alguno de los Alonsos, o sea, alguno de los apellidos. La viuda de Gregorio Alonso, Félix Avia, Manuel Monje, Cándido Peña, Senorino Peña, José Joaquín Silva, Noé Trigo, y Ventura Trigo. Todos son gente que aún hoy en día las familias tienen muchas tierras aquí. Los de los quesos, los García, Zoilo y Cirilo García, Severo Hijón, que también os hablaba ya anteriormente,
Cándido Peña y José Joaquín Silva. Es decir, los ricos también tenían ganado y también hacían queso. Y también lloran. Y sastrerías. ¡Oye! ¡Ahí va otra vez! Sastrerías había un tal Jesús Gálvez, un tal Miguel Marín, un tal Juan Martínez y un tal Agripino Pastor. ¡Anda! Y un tal Noé Ruiz. Más machote de dos. Ahí está. Ahí está. Ya tenéis aquí, estabais entre telas. Ahí estamos, sí. Entre telas, pues ya aparece por aquí Noé Ruiz. Mi bisabuelo, el padre de mi abuelo era también sastre. O sea que nos remontamos Habría que ir una más- se generación podría ir anterior. más atrás. Ujú. Sí. Bien, sociedades. Aquí son sociedades de distintos tipos. Y aquí se recoge una de la que Maxi nos ha hablado alguna vez, que fue una sociedad muy importante que ayudaba a la gente humilde. Es la de socorros mutuos. La sociedad de socorros mutuos de obreros, que Maxi tiene guardado su estandarte y muchas cosas. Estaba entonces vigente. También el Pósito de Agricultores y el de Sindicato Agrícola. Estos son los que tenían el Círculo de Agricultores, los que tenían también la abacería. Bueno, las asociaciones y hermandades no las voy a leer porque son muchísimas todavía. Tabernas, que no bares. Que no Había bares. 5 más. Isidro Navarro, Marcelino, Poila, Eustaquio Pérez, Antonio Piqueras, Gregorio Verdú. Taonas. ¿Y qué diferencia hay entre bar y taberna? Pues debe ser la taberna un sitio con una barra nada más y poco más. Y el bar un sitio que te puedes sentar y el café un sitio que te puedes sentar mucho más. Es decir, debe haber alguna diferencia El para escalón sería ese, Sí. el orden de calidad, por así Sí. decirlo, del Es decir, establecimiento. a lo mejor seguramente en la taberna te ponen vino y poco más. En el bar puedes que tengas algo más. Y en el café, pues eso. café. Aparte seguro, de ¿no? eso, café también. Sí, todo eso, porque además están diferenciadas. Taonas, sitio donde se hace pan. 5. Los chinches no estaban por aquí todavía. Joaquín Abril, Eusebio López, Julián Moreno, Gregorio Otero y Julián Párraga. El teatro era propiedad del ayuntamiento, ya os diré porque se lo arrendaban por días o por fechas y se pagaba una parte de la taquilla al ayuntamiento por. ¿Y dónde por hacer estaba la el obra. teatro? Donde está ahora la casa del médico, en el hospital, en el centro de salud Sí, actual. al lado, ahí estaba el teatro. Ahí estaba el teatro, ese era el solar del teatro. Sí. Anda. Y entre los que hacían tejas y ladrillos, hornos de tejas y ladrillos, seguramente esto también nos va a sonar, Leandro González. Sí, hombre. Los tejeros, que pues se llaman tejeros precisamente por eso, pues ya Y trabajaban en la tejera. en la tejera, exactamente. Tejidos, en este caso tenemos Enrique Fernández Crueza, ¿suena? Sí, hombre, Claro. Señor Ignacio Hijón, la tienda del tío Ignacio, en las 4 En las esquinas. 4 esquinas, sí. También ya estaba. Secundino López, Aurelio Sánchez, etcétera. Tintorerías, Adolfo García. Este Adolfo García era el otro director de la banda de música, de la otra banda de música. Tenía una tintorería. Los veterinarios, pues el más famoso de los tres es Mariano Sotoca, porque escribe en algunos libros, en algunas revistas y se le nota. Vinos. ¿Quién hacía vino en Santa Cruz por entonces? Pues la viuda de Alonso y López, los Alonso, Félix Avia. Este hombre Estaba estaba en todos los sitios. lados. Ya existían, y esto es un día tengo que dedicarle un programa, las bodegas bilbaínas, porque las bodegas bilbaínas Lo merece. Lo merece. sí, tienen la sede real, no estaba en Santa Cruz, estaba en Bilbao, y compraron bodegas en prácticamente toda España, en Ciudad Real, en Huerta, en Santa Cruz, en La Rioja, y se dedicaban a vender y a transportar vino desde toda España. Entonces no había denominaciones de origen, había vino bueno, vino malo, y donde sacaban vino bueno, y aquí tuvimos hasta el ferrocarril entraba dentro de las propias bodegas para cargar. Es decir, hay vías de tren, cuando tú vas camino de Cabeza Mesada, a la derecha, Por eso salen, la bodega está donde está. al claro, lado de la salen estación. un par de vías que se meten dentro de la bodega, porque los vagones entraban ahí para cargar. Para cargar. Y desde ahí salían a toda España. Donde fuera. ¿sabes? También hacía vino los Pulido, los Sí, caracoles, Los caracoles. Emilio Ejón y, otra vez, Rafael Navarro, que os he dicho que aparte de herrero también nos metimos en bodegas. En bodegas. Esta bodega todavía existe, no Y de ahí funciona. los templarios. Y de ahí no, templarios era por la familia de mi padre. Ah. Pero esta bodega sí que os la localizo porque justamente detrás de los caños, en la casa que era de mi abuela, no sé si la localizáis, la tienda que fue de... ¿cómo se llamaba? Jolines. Nazario. La casa que hay más arriba es la casa de mi abuela. Y a continuación estaba la casa de mi bisabuela. Y en medio hay lo que es ahora una puerta de cochera. Esa puerta de cochera no es una cochera como tal. Si tú entras ahí dentro hay una bodega bastante larga que vendió luego mi bisabuelo porque estaba mal de pasta y dejó su casa a los dos lados y vendió la bodega por medio. bodega por medio. Y están ahí todavía las tinajas y todo lo demás.
Así que nada. Bueno, termino ya. Yesos había varios y zapaterías había 2, 4, 6 y 7. Entonces sí que se arreglaban los zapatos. Los únicos que tenías había que... De estos, el apellido más conocido pues seguramente será el de Florencio Vindel. Los Vindel eran zapateros. ¿Vale? O sea, la Conchi y la pelirroja es... Sí, y Toñi, y Toñi también, sí, porque son primos. Son Vindel. Eso entonces era... Conchi la pelirroja es la mujer de nuestro queridísimo... Querido Alberto, luego me revisas esto, a ver si lo... Así que nada. Entonces, con todo esto que sabemos, ¿qué pasaba en Santa Cruz en 1927? Si veis que me voy muy largo, que me enrollo... la musiquilla está bien. Yo estoy encantado. Sí, la musiquilla y el tema. Sí. Don Nicolás Abril García, alcalde accidental de esta villa de Santa Cruz de la Zarza. Accidental. Claro, porque hemos dicho que el alcalde era Juan Palomo. Sí. Pues bueno, pues Nicolás era el teniente de alcalde, el segundo concejal. Bueno, hace saber que, habiendo solicitado por el vecino de esta localidad, Eduardo Palomo Rodríguez, la concesión, como dueño único, de una explotación de aguas titulada de Santa Elena, mira por dónde, pues bueno, que se ponen a disposición del público en general una serie de documentos porque el señor Eduardo Palomo Rodríguez quiere explotar y suministrar agua a través de tuberías a los vecinos de Santa Cruz de la Zarza. Este es el pozo de las aguas que hay en Santa Lucía, propiedad de los Palomo, y como la calidad era muy mala, él hace su propio pozo, saca lo que es ahora, claro, es la parte de arriba de los caños, es el agua que baja por los caños, y hace una empresa para suministrar agua a la gente. Y los lleva al ayuntamiento los documentos, que son la instancia del solicitante, las tarifas de precios por litro de consumo, el aprovechamiento del subsuelo, la distribución de tuberías, el testimonio de la escritura de la propiedad. ¿Ese depósito está abandonado? Sí, ahora mismo no tiene ninguna conexión. Es que digo yo que tapado, ahora mismo esto tendrían que ponerlo, yo qué sé, algo histórico. Pues claro, sí, es histórico. Pasa que costará un dineral el rehabilitarlo. Yo creo que no tanto, más que nada que sigue siendo propiedad privada. Claro, ¿sabes? Entonces pues eso tendrá sus pros y sus contras. Bueno, el caso es que en este caso, don Nicolás Abril, como alcalde, pues dice que este hombre quiere poner aquí una empresa de aguas, que el que quiera hacer alguna reclamación, aquí están los documentos, que les eche un vistazo y ya está. Otra noticia también. Don Nicolás Abril García, también alcalde accidental por la misma época. Este ayuntamiento ha acordado que las condiciones para el arriendo en pública subasta del local planta baja de las escuelas municipales sito en la Plaza de la Constitución. Y diréis, ¿cómo? Que había unas escuelas debajo del ayuntamiento. ¿El Brillante? Pues sí, no, al otro lado del Brillante, donde están ahora las oficinas que eran soportables, más adentro, porque el Brillante todavía no existía. El Brillante se hizo después. Es decir, el ayuntamiento llegaba hasta donde está la plaza, la Torre del Reloj, y lo demás era un alcacel, eso lo hicieron almacenes. O sea, por donde se entra a la habitacioncilla esta de Silva. Sí, eso no existía. Ahí había un callejón donde la gente iba a mear cuando tenía ganas, y era un alcacel, entonces eso lo hicieron almacenes y tal, y luego los Silva lo cedieron para que fuesen escuelas o para que se utilicen para fines educativos, y mientras tanto está cedido al pueblo de por vida, siempre que sea para eso, a cambio de que le dejaran un balcón debajo del reloj de la plaza, que es el balcón de los Silva. Bueno, pues el local que hay al lado se alquilaba por la cantidad de 600 pesetas anuales, por un total de, me parece, de 36 meses, 64 meses, y bueno, pues está puesto ahí para que la gente que quiera pueda alquilar ese local. En la misma época, estamos hablando siempre de 1927, en un periódico que se llamaba La Libertad, el 19 de agosto de 1927. Esto habría que mandárselo a Mariluz. Habría que mandarlo esto y muchas cosas más, pero también lo puede buscar ella. Escribía un artículo que se llamaba Socaliñas y desempeños, un personaje santacrucero que llegó a ser ministro, Emilio Palomo. Emilio Palomo, que era periodista, también pues en ese año escribía este Socaliñas y empeños en La Libertad. Y ahora tengo dos noticias muy curiosas. Una es que termina en Toledo la visita de un proceso sensacional, y yo creo que alguna vez he hablado de aquí de él. Y es que en Toledo, el día 24 de julio, a las 10 de la mañana, se reanuda la vista de la causa seguida por el supuesto envenenamiento ocurrido en Santa Cruz de la Zarza. Asiste numeroso público, hay una gran expectación y tal. ¿Qué pasa? Que hay al parecer unos sobrinos envenenan a su tío para cobrar la herencia.
Y esto se descubre. Qué feo está eso. Eso está muy feo. Está muy feo. No cobrar la herencia o no terminar. Eso ya es peor. El caso es que hay un juicio y hay un revuelo muy importante en Toledo capital y Santa Cruz de la Zarza sale a los tabloides por este caso de juicio por envenenamiento, y además que el redactor, el corresponsal, hace una sucinta redacción de qué es lo que dice el abogado defensor de los dos implicados, uno de uno y otro de otro, y está muy curioso la noticia. Y es otra más curiosa todavía, que os la voy a leer entera porque es que te mondas de risa. Dice: una bravía y un pacificador golpeado. Santa Cruz de la Zarza. Espera, ¿qué es una bravía? Una bravía es una mujer brava. Ahora. Que puede ser un toro bravo, puede ser una vaca brava. No, lo digo porque ahora la noticia te lo va a desvelar. Santa Cruz de la Zarza. En las cuevas de San Antón, Alejandrina García, de 19 años y soltera, sostenía por asuntos de familia frecuentes altercados y derivaciones de frases gruesas con otra joven de aquella vecindad. Mas llegaron las horas del calor del domingo último, surgió la bronca nuevamente y en obligada conducta como pacificador salió a escena el padre de una de ellas, Miguel Catalán Trigo, mayor de edad, jornalero. Pero sí, la Alejandrina, que es de las bravías, bien calificadas, se hizo con un palo manejable y descargó sobre el pacificador una serie de golpes capaz de despacificar a cualquiera. Una de las caricias que produjo a Miguel una herida en la cabeza que se calificó de leve salvo complicaciones. Del atestado instruido por la Benemérita se hizo entrega al juzgado municipal. Madre mía. Así que era de las bravías. Sí. Y aquí tengo... sigo, voy a seguir porque ya digo, es que no me voy a ir muy largo y esto tiene mucha chicha. Esto te va a gustar también, Pache. También en el 1927, por una ley del 25, el artículo 25 de la ley del 8 de febrero de 1877, había que elegir a la gente que iba a votar al Senado. ¿Y cómo se elegía? Pues había que elegir a la gente que iba a votar, porque había que elegir, los señores concejales votaban, y también un número cuádruplo de vecinos, cabezas de familias con casa abierta, mayores de edad, y que por pagar las mayores cuotas de contribuciones directas, tienen con aquellos derecho de sufragio para compromisarios en las elecciones de senadores. Es decir, que votaban los concejales, voy a decir los más ricos del pueblo, pero los que más impuestos pagaban. Bien, señores concejales: Juan Palomo Olivas, alcalde; Nicolás Abril García, el que hemos dicho que era alcalde accidental; Rafael Navarro, tercer concejal; y luego Juan Domínguez, Enrique Comendador, Francisco del Nuevo, Bernardo Hijón, Avelino Hijón, Mariano Coloma. Los Coloma, sí, son la familia de la mujer de don Julio. Y de los Coloma, los del cine de la avenida Castilla-La Mancha: Benjamín Trigo, también los Benjamines, Daniel Fuentes y Baltasar Sánchez. Y luego, mayores contribuyentes. Vamos a ver quién eran los mayores contribuyentes. En el número 1, Cándido Peña Bernaldo, los Peña, los de la casa de la calle Chacón. Además, me contaba mi padre que fue uno de los que les dieron el paseillo. En este caso, los de la izquierda a los de la derecha, los de derecha dieron el paseillo a los de izquierda. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Joaquín del Pozo, los Pozo; Leo de Gario Peña, otra de los Peñas; Severo Hijón, que nos ha salido por ahí como propietario. Esos eran los 4 primeros. En el 12 aparece Florencio Escamilla, fíjate, que era de la familia de los albañiles, pero estaba por ahí. En el 18, Ventura Trigo, Mariano Urbina. En el 19, Trigo. Los Trigo también, los Ventura Trigo también. Mariano Urbina. En el 21, Tirso Abril, de las pipas. Voy a decir, la lista es hasta el 70. En el 39, los Abelardos, Abelardo Martínez Trigo, esos son familia. En el 50, Rafael Caballero Fernández, el practicante. Y en el 52, Noé Ruiz García. Mi abuelo, un machote. Ahí, era de los que pagaba también en el número 50, que los que más pagaba y tenía derecho a votar al Senado, ¿sabes? Ahí está. ¿Y era presidente de la Virgen del Rosario? Ahí está. Pues también tenía derecho a votar a los candidatos al Senado que hubiese. Era un número cuádruplo de los habitantes y se cogía a los que más pagaban. Algo tenías que tener, pues pagar más. Hombre. Así que nada. Pues bueno, por último, ya, a ver, me queda esto. No, me quedan 2 hojas. Madre mía, y estamos ya casi en 1 hora. Lo voy a acelerar. Tengo aquí una hoja de sesiones del Ayuntamiento de 6 de enero de 1929. ¿Se acuerda?
Hacer una zanja en la calle del convento para evitar las filtraciones procedentes del cuartel de la Guardia Civil. También que se arreglen los baches de la calle Huete. Oye, espera, antes de que Sí. sigas, habría que hacer un programa de la antigua casa de la Guardia Civil. Sí. ¿Lo tienes preparado? No tenemos mucha información sobre eso, pero a lo mejor había que llamar a Carmen Feo, al pero vamos, sí, es un edificio ¿Por qué? histórico. ¿Cuándo? Claro. Claro. Pues mira, en este caso todavía era cuartel de la Guardia Civil, que luego por aquí tengo también que se acuerda arreglarlo y ponerle mobiliario para los jefes. Entonces, pues lo primero que había es que se hace una zanja para evitar las filtraciones de agua. Que se arreglen los baches de la calle Huete, que ya sabéis dónde está allí, en la calle Llano, y que se concede el teatro a don Antonio Ruiz. Ahora os diré quién es don Antonio Ruiz porque también nos va a hacer mucha gracia. Los días 27 de febrero y 1 de marzo, entregando cada día 100 pesetas. Y también a don Ángel Trigo para el 16 de enero y a don José Bueno al 2 de febrero a razón del 12% de la taquilla. Se cuenta de lo recaudado para los damnificados de Cuba, que asciende a 227,70 pesetas. En otra sesión, más Fíjate, tarde... Todavía. Todavía. Cuba, en Ujú. 1927. He leído por ahí también que había una lotería de las viudas y huérfanos de los que habían muerto Marruecos. no en Marruecos, no, en la época de Isabel II, con las guardias real y la gente que le mataban o que había entrado en batalla, había una lotería que iba destinada precisamente para... De las garras carlistas, por Ujú. menor de un pitillo. Sí. Bueno, pues pues es que no, como no me oigo mucho la música, no sé si o no. Se escucha de fondo, Sí, Rafa, vale. se escucha de fondo. Bueno, pues en otra sesión, que se proceda a machacar la piedra del camino de la estación. Tenía que haber, ahora está todo asfaltado, pero entonces... Unos pedruscos. Gratificar al oficial primero de la Secretaría con 70 pesetas por trabajos extraordinarios. Elevar el alquiler de los cuartos de la planta baja del Ayuntamiento, los números 1, 2, 3, 4 y 5, es decir, todos los que había de izquierda a derecha hasta las escuelas, a 150 pesetas y el número 6 a 125. Y ceder el teatro Don Rosendo Díaz, mi tío abuelo... Buena dice puntualización. de los sabía, pero estaba metido aquí en todos los lados. Este es por parte de no de los lirones, de los picardías. Emilio Lirón, y pues este era su abuelo. Emilio Lirón padre, Sí. pues este era su abuelo, el Rosendo Díaz, que tenía la casa al lado de donde viven mis padres. La casa contigua a la de mis padres era la del tío Rosendo y la tía Alfonsa. Y pues se le cede también el día 19 de marzo al 12% y a don Ángel Trigo para el día 7 de abril en 150 pesetas. Otro, se nombra secretario interino porque el titular estaba malo a Andrés Hernández y Ardieta. Por aquí pasan varios secretarios porque hay varios nombres durante estos años. Se da cuenta del expediente instruido a don Silvio Salido, este era el secretario de verdad, dándose lectura de las causas que motivan su destitución. Estaba malo el hombre y le tuvieron que... Se acuerda amueblar una habitación en la casa cuartel de la Guardia Civil destinada a los jefes oficiales y se concede a Florentino Vindel plaza de escribiente. Este era el hijo del zapatero, Florentino Vindel en este caso, que siempre dice más y que estos eran escribientes, los Vindel eran escribientes. Pues sigue escribiente temporero con sueldo de 5 pesetas diarias. Se nombra agente ejecutivo del Pósito a don Antonio Moros y se acuerda arreglar la calle de los Pozos y también ir a Toledo una comisión compuesta por don Juan Palomo, don Nicolás Abril, don Rafael Navarro y don Francisco del Nuevo para tratar con el gobernador asuntos del municipio. Y por último, en otra sesión, se acuerda por requerimiento de los propietarios de terrenos el paso del camino de la estación y la reparación de las habitaciones de la antigua escuela. Eso eran las sesiones, más o menos lo que acontecía en el día a día de Santa Cruz. Y ahora tenemos, digamos, las varietés. Los espectáculos y demás cosas que había. Y en este caso nos mudamos, nos vamos a Ocaña. En Ocaña hay una función teatral. La noticia también es muy graciosa y dice, bueno, tengo por aquí otra, bueno, esta a lo mejor me la salto, unos tiradores de blancos que son sorprendidos, unos que están tirando con una escopetilla, los coge la Guardia Civil, pero bueno, eso la voy a dejar porque me gusta mucho más esta. Dice, estamos en Ocaña. El sábado 19, festividad de San José, se presentó ante el público de Ocaña la simpática compañía infantil de Santa Cruz de la Zarza. Pusieron en escena la divertida zarzuelita titulada Colasín, el chico de la cola, bajo la dirección artística de don Antonio Ruiz. Este Antonio Ruiz es el que he dicho que había alquilado el teatro en Santa Cruz, claro, era para esto. Que nos hizo ver, presentando a sus peques, el celo y el apasionamiento con que ensaya en la compañía. Antoñín, el artista por excelencia, bordó el papel de Colasín, haciéndonoslo pasar a todos un rato de grata emoción. Muy dignas de mención y elogio son también las bellas señoritas Josefa Pastor, Piedad Gracia y Nieves del Tel,
que en sus respectivos papeles cosecharon muy justos aplausos. El público cañense aplaudió muy de corazón a sus paisanitos, haciéndoles repetir varias veces todos los números de música. Después, y a petición del público, representaron a las mil maravillas el coro de lagarteranas del huésped del sevillano, las principales cantantes de la compañía. Terminó la función con un sainete lírico titulado Los Carboneros, donde Antoñín, juntamente con Piedad Gracia, consuman las obras chistosas, dando fin al acto una ovación cerrada y calurosa. Al día siguiente, domingo, representaron la hermosa zarzuela La Sombra del Pilar, o sea que una compañía infantil con 2 obras ya y sobre la marcha. Ostras. Con ruidoso éxito. A continuación interpretaron el juguete cómico titulado Los Triunviritos, Los Triunviros, donde coronan con éxito Los Pequeños de Santa Cruz. Entre todos ellos, y además de los citados, merecen aplauso, y lo voy a decir porque como están los nombres, seguramente alguien se sienta reconocido: Mercedes Palomo, María Pastor y Dimna Ruiz, con los señores Arias, Lezcano, Carrillo, Vindel, Teruel, etc. Cándido García fue un apuntador ideal, despidiéndose de la compañía cantando unas jotas a Ocaña y Santa Cruz, siendo muy aplaudidos. Enhorabuena al señor Ruiz por su simpático elenco de pequeños artistas, y vaya para Santa Cruz un afectuoso saludo con la felicitación y la gratitud del pueblo cañense. ¡Ole! ¡Ole! Muy bien. ¡Ole! Bueno, pues esto mismo ocurre en Santa Cruz, pues ya en Semana Santa. En Semana Santa, 18 de marzo, solemnísimos actos religiosos de la Semana Santa. Los sermones del Jueves Santo en las parroquias, a cargo de los párrocos y regentes de las iglesias, don Dionisio Portilla y don Prudencio Ruiz, que son antes, que con su enfervorizada elocuencia cautivaron al corazón de los oyentes, y lo mismo el Viernes Santo y el Día de Resurrección. Las procesiones se verificaron con un orden completo, acompañadas por las músicas que dirigen los notables maestros don Adolfo García y don Melitón Gatio, que interpretaron selectas composiciones, patati patata. Y esta noticia a mí me encanta, porque si lo hiciéramos ahora sería el culmen. De vacaciones. Aprovechando estos días de vacaciones, han marchado a sus casas de Toledo y Madrid respectivamente los maestros nacionales don Jesús de Mora, doña María Natividad López y doña Teresa Carabaño. Yo me imagino ahora, aprovechando las vacaciones, don Rafael García se ha ido. Que sepa Y por último ya termino que... claro, era la noticia que se iban los maestros de vacaciones. Y velada teatral, la compañía infantil que dirige nuestro querido don Antonio Ruiz ha celebrado una función de teatro existente en la villa, interpretando las obras Colasín, El Niño de la Cola y El Alcalde Interino, obteniendo un clamoroso éxito. Santa Cruz de la Zarza, 17 de abril de 1927. Joder. Qué chulo. Me he ido muy largo. Yo sé que, pero es que hay muchas está muy Pues bien, lo van a está muy agradecer, bien. lo van a agradecer nuestros oyentes de Santa Cruz. Sí. porque- Claro que sí. de vez en cuando hay que hombre, hacerlo. sí, eso Claro. es. Y aparecen, no, es que nosotros no aparecemos, lógicamente, ni nuestros padres ni nuestros, pero sí que los apellidos salen. Ni un solo belinchón, No, ni eso uno, no. ni No, uno. Lo tengo ahí en tareas pendientes. A ver si localizamos la estirpe. ¿De Bueno, dónde viene? A ver, A ver así si lo que- escucha mi madre y bailando. y reconoce. Mira, te tengo un regalo. Te tengo un regalo. ¿Ah, sí? La lista de oficios de Santa Cruz de la Zarza que salió, yo la tengo en otro formato, pero esta la sacó un año en el programa de fiestas Jesús Padorno, y ahí está tu bisabuelo Noé Ruiz, No, mi bisabuelo no, mi abuelo. tu abuelo, perdón, y ahí está. Y Es que estoy escuchando muchos Ruiz, Ujú, y si los Ruiz son de toda la vida de aquí, ujú, pues tendrás tengo que familia. tener familia aquí. Claro, seguramente, ser, claro. seguramente. Y yo, claro, yo mi García, que es un García capao, digamos, porque yo debería ser García Cantarero, pues los García Cantareros, los García Cuenca, los García Mochales, por ejemplo, aquí no tenemos ningún García Mochales y es un apellido muy común en Corral de Almaguer. Evidentemente, muchos de los García a secas que hay aquí, pues serían en su día García Mochales. Lo que pasa es que el secretario del ayuntamiento cortaría por lo que fuera. lo cortaría. Pero vamos, es Esto lo que tiene. es- Esto es como las fotos de Delfín, tiene Sí, 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 sí. un componente Sí, melancólico. Un sabor Y- muy bonito, vintage. Así que nada. Bueno, no, Muy bien, felicidades, enhorabuena. no, Muy muchas bien, gracias. muy No, bueno, muy enhorabuena. como tengo más información, a lo mejor ya de los oficios no tanto, pero estas noticias que van saliendo hay fuentes documentales, hemerotecas, boletines oficiales, Gaceta, el Boletín de Toledo, el Boletín de la Diputación, pues vamos a ir rescatándolas año a año, si no de un solo año, de los años Sí. de una. Ajá. Y vamos, porque hay curiosidades espectaculares. Yo estoy Y eso enfrascado en también esto. me gusta mucho la que dices, la mayoría de nuestra audiencia es de nuestro pueblo. Está claro que esto le va a gustar mucho. Sí. Así que nada. Damos redes sociales, Joaquín, ¿te Venga, parece? pues sí, Sí, ya. espera, Vale. ¿subo la música o no? Venga, sí, subo la música.
Es que como me estás diciendo que te gusta, pues la musiquilla. Sí, no, los años 20, los años 20. Exactamente. Bueno, venga. Pues nuestras redes sociales, sabes que nos podéis encontrar en el muro de Facebook, No Me Cuentes Historias, 1367 seguidores, lo último que he visto. Muy agradecidos por la santa paciencia que tienen al seguirnos. ¿Qué tenemos más? Nuestra cuenta de Twitter, @nomecuentesonda, nuestro canal de YouTube, No Me Cuentes Historias, y también nos puedes encontrar en Spotify, también No Me Cuentes Historias, y sobre todo la aplicación iVoox, donde te descargas nuestros programas, los dos canales, No Me Cuentes Historias, mande. He leído que hay gente que se está saliendo, he leído 2 solamente, que se han salido de Spotify porque alguien está dando noticias malas noticias falsas, sobre el COVID. Sobre el COVID. Nosotros no nos salimos, ¿no? No, vamos, yo tampoco sigo mucho Spotify, soy sincero, pongo mis listas de vez en cuando, pero no... Un canal más, a no ser que sea... Exactamente, no deja de ser una herramienta tecnológica y tal. ¿Y qué nos quedaba? Sí, que dentro de iVoox puedes encontrar el canal No Me Cuentes Historias, el que tiene el simbolito de la Rosa de los Vientos, que ahí escucharás pues el domingo por la tarde, Dios mediante, subiremos al programa al Facebook cuando Rafa y si lo subimos bien. Y si lo subimos bien o no, ya veremos a ver. Y luego nuestro canal chiquitín, el de No Me Cuentes Biografías, donde se van cortando pues esta de Elena, que le tocará seguramente pues el año que viene. Para la temporada que viene. Para la temporada que viene, donde vamos extrayendo y se hace más cortito, pues el periodo, la media horita. Sí, os quitamos todo esto de Santa Cruz que no os interesa para nada. Y vais a lo que se seguro. Suele emitir los sábados por la tarde a las 5, si no recuerdo mal, pues luego lo subimos al programa al canal de iVoox. Y creo que no se nos queda sin ningún canal. No, bueno, canal, ya no, es el WhatsApp. El WhatsApp, el teléfono. 679, a ver, repite conmigo, 679 98 46 36. Tienes que dar gracias de que has hecho el programa. Para acordarme del número de teléfono. Si no, es imposible. Si no, es imposible, que voy a acordarme yo. Si no sé el mío, el de mi mujer a lo mejor falló algún número, pero el de mis hijos no me lo sé. O sea que... Yo es lo mismo, me pasa. Desde que se inventó la memoria de los móviles, chicos, ha hecho mucho daño. Entonces, sí. Así que nada. Pues eso es lo que tenemos. Esperamos que la gente pues eso nos siga mandando cosillas, que nos ponemos muy contentos. Escribiendo con el cariño que lo estáis haciendo siempre y nada. Y nosotros intentamos corresponder en la medida de nuestras posibilidades. Como podemos. Y nos cogemos, ¿qué? Avión, tren, ferrocarril, autobús, lo que sea, que nos vamos para el este. Está muy lejos. Está muy lejos. Sí, está allí donde da la vuelta al aire, que decía. Más o menos, sí. Así que... Y no tiene mucho que ver con los tercios, pero como la cabecera... Poco, ni mucho ni nada, exactamente. Pero la actualidad manda y, bueno, no está de más de vez en cuando darle un brochacito a la actualidad, a ver si la podemos entender. Nos vamos para Ucrania. A caballos, enfrentando arcabuces a piqueros, con el alma unida. Pues como os decíamos, la actualidad, demonios, manda, y es que el mundo se está poniendo un poquito loco, y bueno, por tratar de entenderlo un poquito, que tampoco mucho, que no hay Dios que lo entienda, este conflicto que Dios quiera que se quede en frío, que no llegue la sangre al río, por tratar de conocer un poquito aquellas tierras que nos cogen tan lejos, pero que ahora pues por suerte o desgracia todo el mundo está interconectado y todo lo que pasa en cualquier parte del mundo nos acaba afectando. Es que tengo la boca llena, pero... Sí, pero tú dilo con confianza. Con la corteza. Hoy he estado leyendo... No manches el micrófono. Que en el caso de que haya que Rusia invadiese Ucrania, por ejemplo, que una de las cosas que más lo iban a padecer es todo Castellón, toda la cerámica de azulejos de Castellón, se vendría, pues perdía el orden de 500 millones de euros. Porque exportan mucho. Porque toda la arcilla o el 90% de la arcilla que viene para cerámica importada viene de Ucrania.
O sea que hasta Claro, ese sí, punto sí, estamos hasta ese conectados. punto, exactamente. La globalización que dicen, pues es la interconexión de todas las sociedades, de todas las economías, y ya no es solamente el gas, sino fíjate, también la tierra para hacer la porcelana. Pues bueno, nos vamos a aquí sí que os rogaría, que bueno, seguro que lo habéis visto en el telediario 40 veces, pero coger un mapa y ver dónde está en el mundo Ucrania, que la tenemos Voy- allí voy a hacia hacer- el... voy a hacerlo Venga, yo. ves bicheando Venga, en, ves. en internet. ¿Por qué yo no veo las noticias? ¿Sabes La dónde tenemos. está Perú? ¿Sabes Sí, dónde está sí. Perú? Pues no tiene nada que ver. Por ahí no busques. Vete a Moscú y de ahí tira para abajo. La podemos encontrar en Ucrania, al este de Europa, al norte es la costa norte de lo que se llama el Mar Negro, linda al norte con Rusia, al norte y al este. Y luego hace frontera también con un montón de países. Tiene 5.000 kilómetros de frontera. Es un país un poquito más grande que España, son 600.000 kilómetros cuadrados. Es un poquito más grande, también con 40 y algún millones de habitantes. Es más o menos como España, un poquito más grande. La capital se llama Kiev. Lo cruza de arriba abajo un río enorme, el Dnieper, como son todos los ríos de aquella tierra, y hacia el este ya se encuentra el río Don, y un poquito más para allá se quedaría el Volga, que son los grandes ríos de lo que conocíamos siempre como Rusia. Toda esa zona le hemos llamado los españoles, pues por desconocimiento y por simplificar, Rusia. Rusia queda un poquito más al norte, aunque como veremos a lo mejor sus raíces sí es verdad que se pueden encontrar en esta zona, entre eso, unos cientos de kilómetros más al sur de Moscú y las costas del Mar Negro, que a lo mejor por ahí es por donde viene la raíz de todos los males y enfrentamientos que vemos ahora. Allá por el año 882 se creó lo que fue el Estado medieval Rus de Kiev. Kiev, como os digo, es la capital de la actual Ucrania. Los rusos, los vikingos. Pues por ahí vienen. Toda esa zona es zona de pueblos eslavos. Igual que nosotros somos pueblos latinos, que más o menos descendemos de los latinos de Italia, de Roma, pues es una zona con muchísima emigración. Los pueblos se han movido un montón a lo largo de toda la historia. Lo que predominan son los pueblos eslavos, pero han sufrido un montón de invasiones, sobre todo procedente de Asia, que a ellos les coge a tiro de piedra prácticamente en términos geográficos, por donde venían los hunos de Atila y demás. Al final tenían que pasar por aquellas tierras. Entonces, como os digo, hacia el siglo IX, el año 800 más o menos, que estamos nosotros en plena Edad Media, ya recién invadidos por los musulmanes, pues allí se forma un estado medieval en torno a la ciudad de Kiev, que se llama Rus de Kiev. No deja de ser una federación de tribus eslavas regidas por un líder, por un rey. Y es una región enorme, que cruzaría desde el mar Báltico, que es un mar interior que tiene costa con Suecia, con Finlandia, pues desde este mar Báltico al Mar Negro. Es un estado que yo entiendo que sería más una confederación, una suma de tribus, una suma de poblaciones, no un estado como lo tenemos entendido ahora mismo, ¿sabes? Porque van pasando los siglos y en el siglo XIII, allá por 1200, 1199, se forma un reino de Rutenia. Rutenia es el nombre antiguo de Ucrania. Este nombre, ahora mismo hay una región que se llama Rutenia, que está... Da nombre también a un metal, o bueno, a un elemento de la tabla periódica. A un elemento, exactamente. Ahora mismo geográficamente es una región muy chiquitita que, si no recuerdo mal, está allá por Eslovaquia, pueblos eslavos, y la actual Ucrania. Pero el nombre antiguo de Ucrania es esta Rutenia. Pues ahí se forma un reino, en esta Rutenia, la República de Novgorod, el Principado de Vladimir. Todo nos evoca nombres muy del este, muy rusos, muy del este. Todavía no existe Rusia como tal, como la entendemos ahora, ni la Ucrania actual. Son federaciones de pueblos eslavos que... migrantes no, campesinos algunos, pero que se van moviendo de un sitio a otro.
En este siglo XII-XIII, unos 50 años después, hay una invasión de tribus mongolas. Yo creo que es la última gran invasión de los mongoles, que se llamaba la Horda de Oro. Una invasión a lo bestia, que deja todo aquello arrasado, manga por hombro, obliga al desplazamiento de muchos pueblos. Tener en cuenta, por ejemplo, cuando los romanos se pegaban de leches con los pueblos de la frontera del Rin y la frontera del río Danubio, porque les llegaban pueblos que les querían invadir, lo normal es que esos pueblos vinieran huyendo de otras invasiones de pueblos de las estepas. Geográficamente, aquello es una llanura inmensa de miles y miles de kilómetros, y que prácticamente desde esta zona hasta el Océano Pacífico es toda una llanura, quitando la cicatriz que son los montes Urales que cortan Rusia de arriba abajo, hasta los montes Cárpatos, que los tenemos ya cerca de lo que hoy es Hungría, de lo que es hoy es Rumanía. Toda esa extensión de terreno es una gran llanura con muy poquitas alturas, que eso dificulta que haya unos límites naturales, que pueden ser montañas y ríos, que faciliten la creación de estados. Pensar en España. España siempre facilita la creación del estado los Pirineos. Claro, ahí Claro. cortas. Ahí cortas y de ahí para arriba es un país y de aquí para abajo es otro. Allí no existe eso, existen esos grandes ríos, pero son inmensos, de miles de kilómetros, y no existen unas fronteras claras que el terreno pueda delimitar. Entonces eso hace que las invasiones lo que provoquen es que los pueblos que allí existen se pasen de un sitio a otro. Entonces provoca una mezcolanza de pueblos enorme. Allí están todos mezclados, rusos, ucranianos, lituanos, lo que luego serán polacos, alemanes, una mezcla enorme de pueblos. Por ejemplo, el año 1569 se crea la Unión de la República de las Dos Naciones, es la época del Gran Ducado de Lituania. Se juntan lo que hoy es Lituania, que quedaría al norte de la actual Ucrania, los polacos, y se hace una Polonia pues a lo mejor 3-4 veces más grande de lo que es la Polonia actual. Hablamos de polacos, de lituanos, pero las fronteras que tienen actualmente no se parecen en nada a lo que tenían hace 3-4 siglos. A nosotros, a España, nos cuesta mucho entender, porque la Europa occidental, las fronteras se han movido poco. La frontera entre España y Francia, muy poquito ha variado, la marcan los Pirineos. La frontera entre Francia y Alemania ha variado algo más, pero básicamente lo marca el Rin, el río Rin. En cambio, en la Europa central y sobre todo la Europa del Este, ha habido unos cambios enormes que han durado hasta hace literalmente 4 días, hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial fue el mayor movimiento migratorio obligado de poblaciones, porque Alemania llegaba muchísimo más al este de donde termina ahora, Polonia llegaba muchísimo más al este de donde termina ahora, y eso obligó a rehacer los nuevos estados, obligó a movimientos de población enormes. ¿Eso qué provoca? Que no sean territorios de una única etnia, de un único pueblo, sino que están mezclados. Eso, por una parte, que bien queda cuando estamos en época de paz. En época de tensiones, pues provoca enfrentamientos, matanzas y demás, porque tú eres polaco, tú eres lituano, yo soy ucraniano, tú eres ruso. Y bueno, en época de que estamos bien, pues vale, pero puede provocar muchas tensiones, como nos está pasando ahora. Es el momento donde se crea, ya nos vamos al siglo XVI, un hetmanato. Son nombres bastante raros con H, H-E-T, hetmanato, que agruparía Polonia, el zarato moscovita, que ya empieza a ser, esto sería el germen de lo que sería ya el imperio ruso, que como tal imperio no sería hasta el año 1700. Estos ucranianos son atacados por el sur por los tártaros. Los tártaros es otro pueblo seminómada descendiente de los turcos. Y el caso es que estos hombres se ven atacados por polacos, lo que hoy es Ucrania, se ven atacados por polacos, por tártaros y por rusos, y eligen el Mar Menor, que es aliarse, tener un vasallaje con los rusos, que digamos que sería la potencia que está empezando a crecer. Nos vamos a ir a la época de Iván el Terrible. En 1613 llega al poder Miguel I, el primer Romanov,
es cuando empieza la dinastía Romanov en Rusia. 1682 es Pedro I el Grande. Ahí es donde hay un germen de Estado ucraniano muy vinculado a Rusia. En la Ucrania actual podemos dividir dos grandes zonas que marca ese gran río, el Dnieper, que es toda la zona este muy vinculada a Rusia. Es una zona muy rusificada, donde no solamente está el componente étnico de los ucranianos, sino el de los rusos, y la zona oeste, que sí, que apenas el componente étnico ruso apenas sí existe, y son más ucranianos puros. Entonces hay una diferencia bastante grande entre unos territorios y otros. Los rusos, desde el primer momento que tienen influencia en esta zona, intentan rusificar Ucrania. A veces por las buenas, a veces por las malas. Se obliga a emigrar, deportan a muchísima gente. Se crea una cosa muy curiosa. En lo que hoy es en Rusia, en lo que fue la antigua URSS, hay regiones que se llaman la Ucrania verde, la Ucrania gris y la Ucrania amarilla. Dentro de Rusia. Exactamente. Dentro de la URSS. Exactamente. Tú te vas al otro extremo del mundo, al Océano Pacífico, enfrente, Vladivostok, donde acaba el Transiberiano, enfrente de Japón, y esa zona se llama la Ucrania verde, porque allí emigraron, los enviaron, los deportaron a miles de ucranianos, y se hicieron incluso un pequeño estado que apoyó al luego posteriormente Estado independiente de Ucrania. Hay otra Ucrania hecha de miles de personas que pusieron donde hoy está Kazajstán, las antiguas repúblicas soviéticas de Asia. Pues estos son estados hechos, mini estados, vamos a decirlo así, regiones con una grandísima población ucraniana hechas de deportaciones que hicieron en aquel momento los zares hacia estas dos regiones. Como es que los movimientos de la gente, de los pueblos, no solamente voluntarios, sino la mayoría involuntarios, son enormes. Yo siempre me llamaba la atención, como me ha hablado tanto la Segunda Guerra Mundial, que en el Volga había alemanes. Antes de la Segunda Guerra Mundial, en los años 20-30, había alemanes. Y cuando llegaba el ejército alemán por allí para ver, el ejército ruso, para ver si realmente eran fieles, se consideraban alemanes o eran rusos, lanzaron paracaidistas rubios hablando alemán a aquella zona. Estos lo vieron y, hombre, yo creo que cualquiera hubiera reaccionado igual. Los recibieron con los brazos abiertos. Nada, no hay problema, os metemos en un tren y os enviamos a Siberia. Claro, todo solucionado. Hay pueblos mezclados por todos los lados. Pueblos alemanes te los encontrabas en Rumanía, en cualquier parte de los Balcanes. Ya te digo, hay una mezcolanza enorme de pueblos por este trasiego de pueblos, de invasiones, de reinos que se juntan, que se rompen. Polonia, ya os digo, era totalmente distinta a lo que ahora es Polonia. Polonia tenía eso, prácticamente media Ucrania, hasta el norte de Austria. Era una zona amplísima y que va variando. Tú ves en un mapa en el tiempo y va engordando, achicando, comiéndosela, que a Polonia se la han comido, se la repartían entre austriacos, prusianos y rusos, se la han repartido 3 veces a lo largo de la historia. Los estados aparecen y desaparecen, y a estos ucranianos pues les pasó algo parecido, que no terminaron de tener un estado como tal hasta el año 1917-21, con la revolución rusa, la revolución bolchevique, en plena Primera Guerra Mundial. Ayer era una guerra de todos contra todos. En Ucrania en ese momento hubo una guerra civil y mezclada con la Primera Guerra Mundial. He contado, el ejército ucraniano que luchaba por la independencia de Ucrania, el ejército bolchevique, los ejércitos blancos. ¿Quiénes eran estos? Los partidarios del zar. Con la muerte de Nicolás II no se acabó, pues ya la gente ya no quiere al zar, ya todos son bolcheviques. No, para nada. La gente, yo diría la mayoría de la gente, seguía queriendo al zar.
¿sabes? Y había un ejército que se llamaba el Ejército Blanco, en contraposición al Ejército Rojo de los bolcheviques. Pero es que había un ejército negro. ¿Y estos quién son, Dios mío? Pues bicheando, son anarquistas que luchaban contra todos, porque no podían ver a los ejércitos blancos del zar, pero es que no podían ver al ejército rojo bolchevique, porque no hay cosa más opuesta. Luego tenías el ejército polaco, el ejército alemán y los rumanos. He contado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ejércitos dentro de una misma tierra, todos reclamando algo, y de auténtica locura. Eso para España nos resulta difícil de entender, porque nunca nos ha pasado algo parecido, de 7 contendientes metidos en una guerra mundial y a la vez en una guerra civil, de todos contra todos. Todos arrasando por donde pasaban y matando por donde poblado que llegaban. Te vienes conmigo, claro, pero es que si me voy contigo va a venir otro y me va a matar. Qué complicados que son. Muy complicado, muy complicado. Yo me he quedado a cuadro cuando he visto este lío de principios del siglo XX, eso donde Ucrania empieza a decir, bueno, pues me separo de la Rusia zarista y me hago independiente. Y bueno, sí, tiene su pequeño ejército de independencia, pero es que se junta eso, que le llegan varios ejércitos de rusos, varios ejércitos de ucranianos que no se quieren separar de Rusia, sino que quieren seguir ligada a Rusia, o bajo los zares, o bajo los bolcheviques, o bajo un estado ácrata. Y dices, Dios mío, pero si hay más contendientes que gente. Claro. Es una barbaridad. De donde vengan me van a dar. Sí, exactamente. Al final quien sufre es la gente. Aquí hay una herida enorme que tiene Ucrania con la Unión Soviética, no con la Rusia actual, sino con la Rusia de Stalin, que es una cosa que se llama el Holodomor. Todos conocemos el Holocausto. El Holocausto, el exterminio de millones de judíos en cámaras de gas, en lo que los nazis llamaron la solución final para acabar con la presencia del pueblo judío en Europa. Pues el Holodomor fue la práctica que hizo Stalin para pacificar Ucrania. Ucrania es un granero, es un gran productor de cereal. Entonces, para que una tierra que estaba dominada por el pequeño agricultor. Los mató de hambre. Los mató de hambre, sí. Lo estaba poniendo en antecedentes. El kulak, que es así como se llamaba al pequeño agricultor, es un pequeño propietario. El pequeño propietario no le gusta que le quiten su tierra, porque poca o mucha es mía. La vaca es mía. No quiero meterla en una granja colectiva aquí a cargo del Estado. Si la vaca es mía, ¿por qué te la vas a llevar? Pues entonces encontraba mucha resistencia a los planes que tenían ellos económicos de extender su ideología por allí, y Ucrania pues se le estaba resistiendo. Literalmente cogió y se empezó a llevar las cosechas durante varios años y a la gente la mató de hambre. No es cámara de gas, sino que es morir de hambre, y fueron millones los ucranianos que murieron de hambre en aquella época. Millones. Yo creo que esa es una brecha, una herida, ostras, que tiene que ser muy difícil de superar entre Ucrania y Rusia, porque tiene que ser muy jorobado, porque no es una simple guerra, que ninguna guerra es simple ni se olvida así como así, pero el hecho de matar de hambre a la población no es que derroten a un ejército, no, es que matan a hombres, mujeres, niños, ancianos, que eran los primeros que morían, las mujeres, los niños y los ancianos. Es que era prácticamente el exterminio de un pueblo. Hasta al final, pues bueno, esto provocó que cuando llegaron los nazis en la Segunda Guerra Mundial, los ucranianos se echaron en un primer momento en brazos de los nazis. ¿Por qué? Porque nos quitamos a estos de encima. Nos quitamos a los rusos de encima. Lo que pasa que no eran solo alemanes los que iban, eran nazis. Y los nazis son racistas. Entonces el nazi ario se consideraba superior a los eslavos. Y le daba igual que fueran ucranianos, rusos, sino que se consideraba superior. Y los tenía que exterminar a la larga. Pues hubo miles de voluntarios ucranianos dentro, en unidades, no voy a decir nazis, sino que luchaban como ucranianos contra los rusos. Hubo su ejército tal, que acabaron siendo derrotados, y eso no deja sino de no
curar las heridas. Eso provoca más tensión entre Ucrania y Rusia. Pasa toda la época soviética y que se me ha borrado el año de independencia de Ucrania, cuando cae el muro de Berlín, que llega la perestroika, ¿os acordáis? Con 91 creo era. 91, es que se me ha borrado, será posible. Pero bueno, el año 91 el o muro del 89. 89. En el muro cae en el 89. La Federación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se disgrega, desaparece, y Ucrania proclama la independencia, igual que la proclamó Bielorrusia, Estonia, Letonia, Lituania, pues todas las repúblicas. Fue un sálvese quien pueda, mariquita, al último, con perdón, y se proclamó su independencia. Y siempre, desde ese momento, está basculando entre las dos almas que tiene Ucrania, entre unirse a Rusia, porque son los más parecidos, son los más cercanos, o el temor a Rusia y el acercamiento a Occidente. Entonces está basculando, lleva 30 años basculando entre la occidentalización o la rusificación. Rusia desde la Segunda Guerra Mundial lo que hizo fue un cordón sanitario, porque lo pasó muy jodida. Si no hubiera sido por Rusia, Hitler hubiese ganado la guerra seguramente, y le costó 20 y tantos millones de muertos. Entonces seguramente para evitar o no facilitar o dificultar una nueva invasión de Rusia, hizo una serie de estados tapón. Esos estados tapón pues era Polonia, era el Pacto de Varsovia, o la marca lo que hispánica, llamamos vamos. Sí, más o menos la idea es esa. No hay nada nuevo bajo el sol. Francia lo hizo en su momento con Bélgica, con Suiza, estados tapón para que no entrasen los alemanes. Sí. Pues aquí, para que Rusia no se viera invadida, oye, creamos un conglomerado de países satélites nuestros por los que tienen que pasar antes de llegar a Rusia, porque en la Segunda Guerra Mundial, os digo, cuando empezó la guerra, realmente la frontera rusa estaba bastante más allá de donde está ahora, y estaba asequible para una conquista, para una invasión alemana. Pues lo que hicieron fue enviar la frontera mucho más hacia el oeste. Cae la URSS, y ¿qué pasa? Que todos esos países se vuelven hacia Occidente como locos, claro, salen escopetados del yugo soviético. Oye, acordaros que a los tanques rusos en el mayo del 68, mientras los estudiantes en París estaban pidiendo libertad, en Praga estaban los tanques rusos pasando por encima. Y 10 años antes, cuando Occidente estaba mirando la crisis del canal de Suez, Hungría la estaban arrasando los tanques rusos, porque se había sublevado y quiso deponer al gobierno del Partido Comunista Húngaro. Pues entraron los tanques rusos y dijeron: hasta aquí ha llegado la broma. Y Polonia casi le pasa 3/4 de lo mismo. Al final no le invadieron, pero casi. Entonces Rusia, el miedo que tiene es que la frontera se le está viniendo cada vez más encima. Creo que el único país que le queda es Bielorrusia, que son igual, si es que son muy parecidos, demonios, es que son primos hermanos todos, que están a tortas, pero son primos hermanos. Entonces Bielorrusia es un estado medio satélite, aunque ponga que es independiente, pero es medio satélite de Moscú. Pero Estonia, Letonia y Lituania salen escopetados y se meten en la OTAN. ¿Para qué? Para tratar de tener una defensa, porque no tienen defensa natural, son países chiquititos. Allí tenemos a nuestros soldados en Estonia y en Letonia, si no recuerdo mal. Hay aviones, hay tanques españoles, también los de la división Brunete. Hay un destacamento allí en Letonia, porque están ya dentro de la OTAN. Ucrania no está dentro de la OTAN. Ucrania ha pedido el ingreso en la OTAN. Lo que no quiere Rusia es tener al enemigo en la frontera, es tener a la OTAN, dirigida por Estados Unidos, en la frontera a unos cientos de kilómetros de Moscú. Para eso, hace unos años, por ejemplo... Viendo el mapa, los tienen ya. O es sea, que si Estonia, Letonia y Lituania son... Sí, pero son chiquititos. Chiquitita. Exactamente, son chiquititos, porque la frontera de Ucrania son miles de kilómetros. Por eso en el 2014, hace 4 días, como quien dice, Crimea, que es una península dentro que está rodeada por el Mar Negro, en el sur de Ucrania, una zona muy rusificada, donde los rusos lo que hacían era enviar población para que ante cualquier incidente tuviesen de
gente que se sintiese rusa, no ucraniana. Pues esta gente se pidió la independencia de Ucrania y ahora mismo está en una Crimea, es una situación, es un limbo jurídico porque depende realmente de Rusia, pero la ONU no lo ha reconocido. Digamos que la comunidad internacional no ha reconocido que Crimea fuese ocupada por tropas rusas que, acordaros en la tele, si echamos un poquito de memoria, iban incluso sin distintivos. Todo ejército lleva en el hombro, lleva su banderita y los camiones ponen de qué unidad pertenecen en números clave. Estos iba con todo tachado, todo borrado y no llevaban distintivo ni bandera ninguna. Todo el mundo sabían que eran tropas rusas. ¿Quién iba a estar allí si no eran los rusos? Y es que la capital de Crimea, que se llama Sebastopol, es la principal base naval rusa de la flota rusa del Mar Negro. Si Rusia perdía Crimea, se quedaba sin flota. Y eso no, eso era humillante para Rusia. Entonces ahí están, incluso el este de Ucrania, lo que está más pegando a Rusia, que es la zona más industrial, que tiene más riqueza minera, llegando al río Don, es una zona que se llama Donetsk. Pues hay una guerra desde hace ya varios años, una guerra larvada, por así decirlo, que está ocupado por, vamos a llamarlo, paramilitares rusos, ucranianos prorrusos. Que Ucrania nos hace con esas regiones. Pues imagínate, pues yo que sé, que Cádiz y Málaga, pues hay mucha población marroquí y están en una situación de semi-independencia porque quieren depender de Marruecos y no quieren depender de España, por tratar de hacernos una idea. Y esa es la situación que tenemos ahora mismo, una zona que no hay fronteras naturales, que es todo una llanura, con dos pueblos con muchas heridas entre unos y otros, porque los ucranianos echan en cara unas cosas y los rusos les echan en cara que os aliasteis con los nazis. Entre unos y otros, Rusia tiene mucho temor, mucho miedo a que la OTAN plante sus misiles en Ucrania, y dice, demonios, cuando yo estaba en Cuba y puse los misiles en Cuba, cerrasteis Cuba a cal y canto y hicisteis un bloqueo y nadie dijo ni pío. ¿Y por qué yo tengo que tragar con los misiles en Ucrania cuando tú no tragaste con los misiles en Cuba? O sea, que todos tienen sus razones, hay sus mucha peros. geopolítica. Mucha geopolítica ahí. Y viendo un poquito su historia, ves que hay que es complicado el entendimiento, porque ya te digo que ha habido muchísimo movimiento de pueblos de un sitio y otro, todos con mano suave, todos esos movimientos, todo a base de conquistas y decapitaciones varias, ¿sabes? Entonces hay mucha tensión entre el pueblo ucraniano y el pueblo ruso, y como digo, es que el pueblo ucraniano tampoco es unánime, porque de la mitad para un lado es más prorruso y de la mitad para el otro más occidental. Los más cercanos geográficamente a Rusia, son más prorrusos, que a lo mejor ya por apostar, oye, pues a lo mejor a Rusia hay que darle algo y le tienen que dar la parte este de Ucrania, que se queden como estados títeres, para que tenga esos estados colchón que le aporten algo de seguridad, porque está claro que Putin moviliza 10 divisiones y delante de su gente tiene que llevarse algo entre los dientes. No se va a rajar. Están utilizando Ucrania, que al final los que pagan de verdad son los ucranianos. Sí, van a ser los que pagan. Estados Unidos y la OTAN para tocarle las pelotas a Putin, y Putin, a mí no me toca las pelotas, aquí estoy yo. Es muy complejo, porque yo enseguida me recordaba cuando en el año 1938 Hitler pedía los Sudetes. Los Sudetes es una región de lo que hoy es la República Checa, con mayoría de población alemana, que movilizó y naturalmente ellos querían unirse a Alemania y no unirse a la República Checa. Entonces Francia e Inglaterra vendieron a los checos por tener paz, y se firmó el Pacto de Múnich, por el que la República Checa quedó vendida totalmente y cedieron esas regiones a Hitler. El mismo Churchill, cuando llegó el primer ministro inglés, Churchill le dijo: no has querido la guerra, has preferido la indignidad a la guerra.
y ahora tendrás indignidad y tendrás guerra. guerra. Entonces, claro, antes que la guerra hay que tratar de evitar todo, pero al Estados Unidos no puede dejar que Rusia se coma Ucrania, porque el siguiente paso es que China se coma Taiwán. Que esa es otra. Que ahora esa es otra. El enemigo natural al que está intentando vencer Estados Unidos ya no es Rusia. No es Rusia. Es China. Rusia, si está quieto, yo creo que a Estados Unidos le da igual. Son los chinos donde se juega el mundo. Europa ha dejado de ser el centro del plano. El tema se está yendo hacia el Pacífico y es China, Estados Unidos. Pero si Estados Unidos da una imagen de flojo, China se le sube las barbas. Entonces, claro, igual que se ha escalado, se tiene que desescalar, pero hay que dar algo a Rusia también a cambio. Y pues será a costa de los ucranianos. Qué remedio. Esperemos que no pase Esperemos Estamos aquí, que no pase nada y que lo podamos recordar tranquilamente dentro de 6 meses. Estamos haciendo aquí casi de tertulianos geopolíticos de Casi, cualquier casi, telediario. casi. Saca el jamón otra vez. Tertuliano no, porque no tengo yo ni idea. Yo prefiero escuchar a Joaquín, Maese. que nos ilustra. Que sí. Muy bien. Muy bien. Pues que muy interesante. Bueno, Sigue con chicos. cosas de estas que nos gustan mucho. Os pongo canciones con historia, Venga. canciones con leyenda. Iba a poner una, pero me he cambiado de opinión. Os voy a poner algo de lo vuestro. Mago de Oz. Hombre, venga. El Bienvenido sea. El Sí, Santo señor. Grial. Venga. Venga. Vengo de un tiempo más allá de la razón, donde un viejo jugar cuenta una historia que el viento le susurró al bosque sobre Umbriel. Dicen algunos que de ahí medio Cristo y otros que leyendas son de un pueblo llamado Celta que vida eterna dio. Fuego, magia y pasión, filtro de amor, cuídate de él, acompáñame. No mováis tanto la cabeza que se os va a caer el pelo. Con el pelo rizado de Desmelenados estamos. Forja tu espada con sabiduría y ven, y estos Pache, ¿no nos vas a preparar un programilla así del Santo Grial, que tiene también chicha? No es tanto de trus... No sé, ¿tú Tiene sabes? cosilla, ¿eh? Yo es que no sé vosotros, pero a lo mejor digo, tengo que hablar de esto. Pero tengo que estar inspirado Así, no. Yo lo que tengo que hacer para es... prepararlo sobre todo. Un ¿no? poquito Que tenga resol idea de- y Sí. te viene No, la no, inspiración de que- enseguida, de ¿eh? que luego llega. Por ejemplo, de los Sí. vikingos, intenté al principio de los principios, intenté hablar, pero no te encontraba salía. el... No, la verdad hasta es que llegó el momento. tu estilo y además por la narrativa que tienes, necesita eso, un poquito de inspiración para que quede novelesco, para que quede Que a enganche. tu estilo y que lo hace muy bien, o sea que así que nada. Bueno, pues ya sí, tienes sí. tema propuesto, tienes los petruscos Al Petrusco se lo vamos a pasar a la sí. doctora, que ya he estado hablando con ella y y el Santo Grial. Venga. ya está. Bueno, pues iros pensando que tenemos programa la semana que viene también, aunque no lo creáis. Ay, por Dios. Sí, ay, por sí, Dios. sí. ¿Qué Aquí. la semana que viene qué es? ¿Ya no hay Pues- vacaciones? No, estamos ya en febrero, me ya da aquí la vida. estamos. Vamos a ver, para un maestro el mes de febrero es el más largo del año. No sé si os habéis dado cuenta. Porque normalmente no hay ninguna fiesta Nah. y exactamente, hay más días lectivos que cualquier otro mes del año. O sea, y si no, echad la cuenta. Qué vergüenza, qué vergüenza. Gracias a la Semana Blanca, si no, Menos esto mal. no había que lo aguantara. Voy a poner por ¿Este año tenéis Semana Blanca? Porque de- los carnavales están así y así. Depende, los días festivos. Vamos a ver, lectivamente todos los sitios de España, sea cualquiera su comunidad, tienen que tener los mismos días lectivos. Tú puedes poner las fiestas como quieras, pero al final los días lectivos te tienen que salir los mismos. Entonces, si se declara un día de fiesta, y en este caso la Semana Blanca tiene 2,
tú, por normativa, por legislación, los puedes mover, pero siguen siendo los mismos días. Lo que no puedes hacer es quitar una y poner otra. Te pongo un ejemplo. El año pasado, por Filomena, en Castilla-La Mancha, perdimos 2 días lectivos en el mes de enero. No pudimos ir a clase y no se pudo hacer clase online. Luego, 2 puentes, uno de ellos el de mayo y otro, pues los tuvimos que trabajar. Es decir, los tuvimos que trabajar y los estudiantes los tuvieron que estudiar para recuperar esos 2 días, con lo cual los días lectivos al final del curso salieron los mismos que en cualquier otro sitio del mundo. Y en este caso, la Semana Blanca pasa eso. La podemos tener los 2 días o cambiarlo porque me viene bien pillar un puente, pero para eso hay que tienes que poner de acuerdo todos los centros de una misma localidad, en fin, tiene su legislación. Cosas. Pero es así. Bueno, espera que pongo los Mira. Mickey. Venga, ir pensando. Hace mucho tiempo que se acabó. Que me estoy acordando que esta no es la de salir, ¿verdad? No. No, ya. Pero déjala, que mola La- también. No, voy a ponerla. Te has bebido No, el medio litro de cerveza. Es y- que las tengo todas juntas, la de Siniestro Total. Esta. Venga, Ahí venga. va yo. Y entonces, si no es Petruscos, ¿qué es? Pues. A ver. No sé. Ay, ¿Tú sabes No, no sé nada, yo cuando- solo sé que no sé cuando nada. Hay una serie de. catastróficas de No, una serie así de. Como si fuera magia, así como si fuera algo de casualidades. casualidades. Unas casualidades que dices, anda, mira qué casualidad, qué tal, que he encontrado esto, que. Pues vamos a hablar de casualidades increíbles. Increíbles. No es lo mismo la Vale. casualidad que la causalidad. No es lo mismo. No es lo mismo. Te recomiendo que afines porque a lo mejor hay cosas que son causas unas de otras o casualidades que pueden... ¿Qué no- causa tiene de que yo esté constipado? Ah, pues a lo mejor... Una casualidad. Que duermes con el culo al aire. Bueno, ya me toca leyendas. En este caso nos vamos, ¿Dónde nos vamos? para el norte. Nos vamos a Euskal Herria, al País Ujú. Vasco, y os voy a contar 3 o 4 leyendas por allí que son muy chulas, porque además tienen sus propios mitos, sus propios bichos, sus Claro. propias brujas, y están muy interesantes. Así que nos vamos a ver leyendas de Euskadi. Muy bien. Pues muy bien. Ujú. Oye, Dime. ¿no tenías por ahí también algo que nos propusiste 2 temas que te dije yo, coño, ya que hemos hablado de lo del 27? Sí, pero eso es para el siguiente, porque Ah, vale, lo vamos siguiente alternando. ronda. En este caso, las leyendas es cada 3 programas. Vale. Y Vale. el siguiente será. Cada 3 programas porque es trilogía, ¿no? Sí. Sí. Dios mío, dame paciencia. Juan Otero Pulido, maestro depurado, será el siguiente. Vale. Venga. Y don Joaquín. Pues yo, vamos, si la actualidad lo permite, volveré a la serie de empresas, que no sé si es trilogía, pentalogía, novenalogía, no lo sé, hasta donde llegue. Y voy a seguir con la secuencia natural. Si hicimos la hispano-suiza la última, pues hablaremos de la Pegaso. Ahí está. Nos queda ya Barreiros. Sí, sí, la SEA, Barreiro, sí, estoy investigando por ahí. Ahí estamos. Qué Tantos bonito. barreiros tuvo mi padre. Sí. Me acuerdo que íbamos de Olivas y dijo mi padre, agarraros. Y nos agarramos y hizo... Y no se movió, ¿no? No se movió Y ya está. Ahí está el Barreiros. Bueno, pues son temas chulos y llevamos casi 2 horas ya. Nos Jesús, hemos pasado pobre hoy. Hay gente que está sin dormir por escucharnos. Esperemos que poca. No tenéis corazón, o mucha, no sé. El pincha yo creo que tiene que Que ya se ha estar con dormido, la- se ha sí, dormido hace sí, rato. sí. Sí. A Ucrania no ha llegado. No, a Ucrania no. Bueno, compañeros, amigos. Muy bien. Os Bueno, espero la semana que compañeros del viene. metal. Muy bien, cuidaros. Venga, Venga, semana hasta que la viene próxima. más. Venga.